Listo, grabando, partimos. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Ya, partimos. Entonces, ahora vamos a empezar. Les cuento, como les decía, mi nombre es Francisco Vergara, soy médico veterinario, ya me dedico un poquito más que los colegas, un poco a la parte quirúrgica, y me he ido especializando un poquitito más en lo que es la traumatología y ortopedia. Generalmente, tenemos que tener conceptos, y vamos a hablar de los principios quirúrgicos de la traumatología y ortopedia. Es la base, como tal, como decíamos, de reparar los huesos, de reparar, como ciertas enfermedades clínicas. Por lo tanto, nosotros vamos a tener, acá, se metió el cursor. Un poquito, que se quedó pegado, donde se me metió una persona. ¿Mm? No. Me quedó pegado. No, no te ves. Admitir qué personas llegaron. Espérenme, que me bloqueó, no sé quién entró. Ya, falta alguien más, porque ya no voy a admitir a nadie más. Entonces, como estamos diciendo, los principios de la cirugía traumatológica, o los principios quirúrgicos que vamos a ver, van a estar siempre enfocados, primero que nada, a los principios de Halsted, que ya lo saben, ya los debemos manejar, los debemos conocer, los vamos a ir viendo, en el transcurso, de la clase, pero tienen que tener en consideración que generalmente la traumatología y la ortopedia no son solamente huesos, no son solamente, como la parte, orientada a reparar un hueso, sino, que es la medicina en sí, es medicina de urgencia. Por eso viene, un poco el concepto de traumatología, que viene del estudio del trauma, y de ahí nace la especialidad como tal. Generalmente, la especialidad de la traumatología y ortopedia nace a nivel, principalmente, de las escuelas europeas, principalmente alemanas y rusas, ¿ya? Porque la traumatología y la ortopedia ha tenido el mayor desarrollo durante las guerras. ¿Ya? Los primeros indicios, como dije, de la traumatología y ortopedia comienzan, como especialidad durante las guerras prusianas en Alemania, y empiezan, a aparecer, como ciertas cosas de tratar las fracturas que ocurrían, en los soldados durante las guerras, para así después, durante la Segunda Guerra Mundial, alcanzar el mayor desarrollo con los médicos, con los médicos alemanes humanos, ya que desarrollan, la traumatología a un nivel muy alto, ya que los prisioneros de guerra, principalmente norteamericanos, eran operados con técnicas quirúrgicas bastante avanzadas, donde empiezan a experimentar, con los soldados norteamericanos, y justamente al volver estos soldados a Estados Unidos, y justamente con el desarrollo que hayan tenido, el matrimonio Curie a través de la radiología, empiezan a ver que estos soldados venían dentro de sus huesos con implantes de acero, que habían ayudado a la reparación y a la recuperación del miembro afectado por la fractura. Entonces ahí se empiezan a ver y se empiezan a buscar estos médicos que habían desarrollado estas técnicas para ser, llevados a Estados Unidos. Ya se reconocen, y como vamos a ir viendo, grandes médicos que tienen los nombres justamente de la mayoría de los aparatos, de traumatología y ortopedia. Tenemos, a Steinman, tenemos a Ruch, tenemos a Kirchner, como representantes más comunes, de la traumatología y ortopedia, ya moderna, por así decirlo. Y en Rusia nos encontramos
con el doctor Ilizarov, que desarrolla, digamos, parte de la traumatología ortopedia ya a nivel de los rusos, la cual después de la Segunda Guerra Mundial es enseñada y los médicos digamos, los médicos humanos que desarrollaban la traumatología ortopedia son llevados a Estados Unidos para enseñarle a sus médicos el desarrollo, digamos, como tal. Y ahí nace, digamos, como dije, digamos, en este minuto, las dos grandes escuelas de traumatología ortopedia ya a nivel mundial, que son las escuelas europeas y las escuelas, digamos, norteamericanas. Dentro de esto se conoce, digamos, que justamente por este estudio, por el uso, digamos, de la traumatología ortopedia, nace, digamos, como el instituto, o mejor dicho, el organismo que regula la traumatología y ortopedia a nivel mundial, que es el grupo AO, tanto para veterinaria como para humanos. La mayoría de los médicos traumatólogos humanos, y ahora, digamos, también, digamos, a nivel veterinario, estamos certificados bajo el grupo AO, bajo, digamos, como los principios AO. Respetamos los principios AO, porque vamos a ver, digamos, después es un nombre bastante específico lo que es AO, pero es un grupo de estudio de médicos, tanto humanos como veterinarios, para el manejo y tratamiento de las fracturas. Son los que han desarrollado la mayor cantidad de técnicas, los que han desarrollado la mayor cantidad de equipos para solucionar la mayor cantidad ya de este tipo, digamos, de lesiones. Ya voy a omitir al último compañero que se está metiendo, digamos, porque se me queda pegado el Mac. Profe, que dijo Ya, que por favor, avisen que no voy a significaba... recibir a nadie más. Profe, Dígame. disculpe, ¿qué dijo que significaba PROAO? Lo vamos a ver adelante, porque, digamos, de verdad es Alzheimer Fursen and Osteosynthesis Institute. Eso es significado. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Así que después lo vamos a ver escrito. No me pidan, digamos, porque el grupo AO es un grupo de estudio. ¿Ya? Es un grupo de estudio, digamos, que generalmente está orientado, ya, digamos, a la parte, digamos, de... ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Falta alguien más? Porque ahora sí que no voy a admitir a nadie. ¿No? Ya. Entonces, como decíamos, digamos, como dije, la especialidad como tal se empieza a desarrollar. Y empieza a haber esta transferencia tecnológica hacia la medicina veterinaria. ¿Por qué? Porque el uso y la defensa digamos, y esto nace porque la mayoría de las técnicas se empiezan a aplicar en animales. Los estudios se empiezan a realizar en animales. Entonces, todas las técnicas quirúrgicas que se fueron desarrollando en la traumatología y ortopedia pasan, digamos, primero que nada, ¿dónde fueron ocupados? En animales. Entonces, digamos, nosotros tenemos un gran desarrollo de la traumatología y ortopedia en esa parte. Por lo tanto, por eso nosotros tenemos que tener el cuidado de que, como tal, que siempre digo, los primeros que ocuparon los implantes, digamos, ahora en la medicina moderna, fueron los humanos. Tanto los chanchos, que hay que agradecérselo, tanto, digamos, como dijimos, las cabras y ovinos que se ocuparon, digamos, para diferentes tipos y uso, digamos, como dije, este tipo de implantes, digamos, para desarrollarlos. ¿Ya? Espero, digamos, que la experimentación animal acabe pronto, espero, digamos, que técnicamente, digamos, eso nos siga. Ahora tenemos modelos virtuales, ahora tenemos una gran capacidad, digamos, para poder enseñar de otra forma la traumatología de ortopedia sin la necesidad, digamos, de someter a nuestros animales a este tipo, digamos, de detalles. Dentro de las generalidades, vamos a hablar primero que nada, digamos, del padre, digamos, de la traumatología de ortopedia, que es el señor Nicolás Andri, ¿ya? Que en 1850, nace en 1658 y muere en París el 13 de mayo de 1742. Él se le considera al padre, digamos, de la ortopedia y de la traumatología, y también el padre de la parasitología. Ya en ese tiempo se estudiaban, y él lo primero que vio y empezó a tratar, por así decirlo, es como vemos acá, cuando un arbolito se nos empezaba, digamos, a enchocar, o nos empezaba, digamos, como dije, a ir a otro lado, ya, digamos, técnicamente nosotros veíamos y teníamos, digamos, que podíamos colocar una varillita al lado del arbolito para que esto técnicamente no siguiera creciendo de mala forma.
¿ya? Y este árbol lo iba enderezando, digamos, el crecimiento. Es lo mismo, digamos, que nosotros hacemos con nuestras plantas. Se empezó a hacer, digamos, más comúnmente, y por eso, digamos, él se vio que hacía estas correcciones ortopédicas, y por lo mismo se considera el padre de la traumatología, principalmente la ortopedia, porque la traumatología después nace, digamos, como dije, como definiciones, como cosas hermanas. ¿Ya? La traumatología es el estudio del trauma, ya como tal, digamos, porque muchas veces se confunde, digamos, con el uso, digamos, de la emergenciología, porque es un evento traumático que está ocurriendo. Y la ortopedia, como vamos a ver más adelante, ya vamos a tener definiciones que son completamente, digamos, como diferentes y que, claro, se consideran como una sola especialidad, pero abarcan dos grandes áreas. ¿Ya? El trauma, que es, digamos, los daños, como vamos a ver más adelante, del esqueleto apendicular, y la ortopedia, la que va a tratar, digamos, en sí, los defectos congénitos de nuestros pacientes. Ya tenemos que recordar que el sistema osteomuscular, les recuerdo, digamos, leer, digamos, el capítulo de fisiología, digamos, ósea, Profe, y también, dígame, disculpe, aparece dígame, un recuadro en la presentación, tapando las imágenes. no veo ninguna. Ese Ahí recuadro que sí. sacó que aparecía así. Ahora pues, Ya, entonces, digamos, tenemos que recordar, digamos, ahí se ve sin el recuerdo. Sí, sí, profe, ahora profe. se ve bien. Ya. Entonces tenemos, digamos, que deben recordar, tienen que volver un poquito, digamos, a lo que es la fisiología, a la anatomía. Generalmente, digamos, estos son puntos sumamente importantes. La fisiología ósea y la anatomía ósea, ¿ya? Y no solamente ósea, sino, digamos, como hablamos del sistema osteomuscular, porque ese es un concepto que tienen que entenderlo, ¿ya? Que ningún órgano está, digamos, aparte de otro, están relacionados íntimamente el uno con el otro, ¿ya? Recuerden que el sistema osteomuscular va a tener varias funciones, y una de esas funciones va a ser la protección. Entonces, si nosotros tenemos daño de este, digamos, sistema osteomuscular, también vamos a tener repercusiones en otro tipo de órganos. ¿Ya? Entonces les recuerdo, echarle una leída, digamos, como dije, a la parte, digamos, de fisiología ósea y a la parte de anatomía. Ya debemos recordar, digamos, que muchas veces, digamos, nosotros vamos a tener, digamos, irrigación en nuestro hueso, que vamos a ver, son sumamente importantes. La remodelación ósea muchas veces, digamos, es lo más importante en un proceso, digamos, de una fractura. Si nosotros no tenemos una buena reparación ósea, que recuerden, digamos, como tal, que está dado por las irrigaciones tanto periosteales como endosteales del hueso, por las arterias nutricias. Recordemos que la médula también, digamos, es un método de sustento, digamos, para el hueso. Entonces, digamos, por ejemplo, si tenemos daños medulares, si tenemos, digamos, daños en las corticales o grandes, digamos, daño, digamos, de superficies óseas, vamos a tener problemas de irrigación. ¿Ya? Además, debemos recordar que muchas veces también acá estamos hablando de perros y gatos, pero cada vez son mucho más comunes especies no tradicionales, por ejemplo, las aves. Nosotros cuando hagamos traumatología y ortopedia en aves, tenemos que tener, digamos, en consideración que ellos los huesos no son iguales a nuestros pacientes, digamos, de mamíferos, porque muchas veces nos vamos a encontrar con huesos neumáticos a los cuales nosotros no vamos a poderlos intervenir de ninguna forma, ya que estos además cumplen una función de amortiguación y de ser huesos neumáticos, como dice, tanto respiratorios, que alivianan al ave para que pueda volar. ¿Ya? Entonces lo mismo nosotros tenemos que tener en consideración, digamos, en qué formas y en qué lugares nosotros, digamos, vamos a trabajar y con qué tipo de especies vamos a trabajar. ¿Ya? Lo mismo, digamos, claro, estamos hablando, digamos, muchas veces, digamos, acá de perros y gatos, lo estamos enfocando, digamos, a muchas veces, digamos, a animales menores, pero también tenemos que recordar que otra, digamos, gran especie que tiene un alto desarrollo de la traumatología y ortopedia son los equinos, sobre todo los equinos de trabajo. Digamos, los caballos de carrera, los caballos de salto, los caballos de polo, sufren de lesiones osteomusculares que muchas veces tienen una resolución quirúrgica.
Entonces, los principios de la traumatología y ortopedia van a ser aplicados a todas nuestras especies por igual. No hay ninguna diferencia, sino digamos que son los mismos principios, pero sí que va a cambiar, digamos, el tamaño del paciente y las formas de abordaje. La anatomía, digamos, como tal, del sistema osteomuscular es sumamente importante, porque una de las cosas que nosotros más vamos a hacer van a ser abordaje de tipo quirúrgico. Entonces, si nosotros desconocemos cómo abordar un hueso, con lo que vamos a hablar, digamos, porque eso, digamos, como dije, esto da para mucho, porque vamos para mucho, pero tenemos que conocer que hay corredores seguros, hay lugares por donde nosotros tenemos que abordar, ¿ya? Los abordajes quirúrgicos están completamente mapeados. Hay dos grandes libros, digamos, de la traumatología y ortopedia que deben, digamos, estar en consideración, que son el Atlas de Abordajes Quirúrgicos Pierre Mattei y el Atlas de Técnicas Quirúrgicas del mismo doctor Pierre Mattei. Son como bases importantes, digamos, en el uso todavía de la traumatología y ortopedia. No negando, digamos, que los capítulos del FOSUM son bastante importantes. Pero, por ejemplo, hay un atlas específico para los diferentes tipos de abordajes quirúrgicos de las diferentes áreas del sistema osteomuscular, y eso es el Pierre Mattei de abordajes. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener, digamos, un acabado, digamos, conocimiento de la anatomía, que es un principio de Halsted. ¿Por qué? Porque si nosotros, digamos, no respetamos los grupos musculares, los grupos vasculares, ya donde estamos trabajando, porque por ejemplo un animal que sufre, digamos, una fractura de húmero, puede tener lesiones del plexo braquial, puede tener lesiones del nervio mediano, del nervio cubital, ya, o inclusive del radial. ¿Ya? Mientras que en el miembro posterior nosotros podemos tener lesiones del isquiático, del femoral, del safeno. Entonces, eso es importante porque nosotros cuando llegamos también en nuestro examen neuroortopédico, como lo deben haber visto en semiología, ya técnicamente nosotros, digamos, vamos a tener que saber también, digamos, esto es casi igual que la neurolocalización, saber dónde abordar, cómo abordar. ¿Ya? Entonces, por eso va a ser bastante importante el conocimiento acabado de la anatomía. Entrar a la cápsula, digamos, como cuando tenemos, digamos, fracturas de rodilla, ¿ya? O patologías de rodilla, nosotros tenemos que saber bien, digamos, qué tendones no podemos cortar. O si vamos a hacer una tarsorrafia o una tarsotomía, ¿ya? Perdón, una capsulatomía, digamos, como tal, tenemos que tener ese cuidado. Digamos, generalmente las cápsulas rafia, los abordajes de las cápsulas también son bien, digamos, delicados porque van a, digamos, como dije, preservar o van a contener líquido sinovial que nosotros después tenemos que dejarlo cerrados herméticamente, digamos, para que no ocurran infecciones, para que no haya pérdida, digamos, del líquido sinovial. Ya debemos recordar también que los gatos poseen, digamos, más huesos que los perros. Me parece, digamos, que 342 huesos son los que poseen los gatos y los otros son alrededor de 287. No recuerdo bien el dato, pero sí, digamos, que debemos recordar que los gatos tienen mucho más huesos, digamos, que nosotros mismos. Ya, las funciones, digamos, que cumple, digamos, el aparato osteomuscular, lo primero, protege los órganos internos. Nosotros nos encontramos una cavidad torácica rígida, conformada por 26 costillas o 13 pares de costillas, que protegen, digamos, a los órganos vitales que son principalmente, digamos, corazón y pulmón, y en el caso, digamos, del cráneo, con todos sus huesos craneanos, protegen, digamos, a todo lo que es el sistema neurológico central, digamos, cerebro, cerebelo. Ya, digamos, como tal, y después, digamos, la cavidad abdominal, que es la que está más descubierta, pero sí, digamos, que hay una gran masa muscular, digamos, en esas partes. Ya en el cráneo nosotros vamos a tener, digamos, proporciona uniones cinemáticas rígidas, principalmente, digamos, son las suturas, o la sínfisis mandibular, o la sínfisis, digamos, lumbosacra, ya, o digamos, la sacroiliaca, que son, digamos, articulaciones rígidas que generalmente van a ser bastante comunes que se lesionen. Ya tenemos que recordar, digamos, que los huesos, esto es sumamente importante, ya, y esto viene, digamos, dentro, porque aquí, digamos, el concepto tiene que ser sumamente importante. Nosotros vamos a hablar del concepto de biomecánica, ya, digamos, los huesos poseen propiedades estructurales ya bastante importantes, porque debemos recordar que el hueso es una conformación rígida y elástica a la vez. Ya sabemos que está conformado principalmente, digamos, como calcio y fósforo en forma de hidroxiapatita, ¿ya? Y todas estas estructuras tienen conformaciones especiales. Muchas veces, digamos, si nosotros lo vemos en microscopio, hablamos, digamos, como dije, del número áureo, digamos, o el número de la belleza, hablamos de fractales. Nosotros cuando vemos las minillas óseas, nos vamos a encontrar con nuestros queridos fractales, ya, digamos, como dije, que es la conformación típica, digamos, del universo. Entonces, y eso le va a dar, digamos, como dije, conformaciones elásticas estructurales
únicas al hueso. Además que si nosotros tenemos que conocer la biomecánica en general, porque una lesión, una ruptura de un ligamento, un corte de un ligamento o una lesión neurológica o una fractura, dependiendo de dónde ocurra, va a cambiar la biomecánica del animal. Por eso, digamos, nosotros tenemos que conocer cuáles son las propiedades estructurales y mecánicas que tiene cada una de las estructuras, digamos, de nuestros huesos. ¿Ya? Entre más rígido, digamos, puede ser nuestro hueso, más facilidad tiene de romperse. Porque, por ejemplo, un animal que es un cachorro, ¿ya? Va a tener muchas más posibilidades de tener menos lesiones óseas porque sus huesos son más elásticos. Y un animal que es más viejo va a tener más probabilidad de tener fracturas más complejas porque sus huesos son mucho más rígidos. Inclusive vamos a ver patologías que van a estar asociadas, digamos, a la parte, digamos, de columna, que se producen, digamos, como dije, rigidez, digamos, de la columna, que se denomina espondilosis, que se forman puentes óseos, digamos, entre cada una ya de las, digamos, de las vértebras, digamos, como tal. Lo otro que tenemos que recordar, digamos, el hueso es una de las estructuras más duras del cuerpo, así que para que se fracture o se lesione un hueso, tiene que haber sido sometida a una fuerza cinemática de alto calibre. ¿Ya? Generalmente, como vamos a ver después, digamos, generalmente para que se fracture el hueso, para que tengamos una fractura, digamos, del fémur, para que tengamos una fractura, digamos, para que tengamos una fractura del fémur, ¿ya? Dejé de compartir pantalla por si acaso, ¿no? Para que no se asusten. ¿Ya? Digamos, como vemos, digamos, como dije, los huesos, veamos, para que el fémur, por ejemplo, el fémur es uno de los huesos más rígidos del cuerpo. Para que el fémur se fracture, nosotros tenemos que someterlo a una fuerza cinemática muy grande. Lo mismo que la pelvis. La pelvis, digamos, como vemos aquí, tenemos nuestra unión cinemática rígida, ya, digamos, de nuestra cadera. Entonces, para que esto se abra, tiene que ser sometido a fuerzas ya confractuacionales muy fuertes, sea por velocidad, ya, porque, digamos, masa más fuerza, vamos a tener una acción cinemática, digamos, como sobre nuestro aparato muscular mucho más. Entonces nosotros, para producir la fractura del fémur, que es uno de los huesos más firmes, va a ser, digamos, como dije, E igual a mc cuadrado. Como vamos a ver, esa es la fórmula, digamos, como dije, de masa más velocidad, va a producir, digamos, la fractura. Este hueso, digamos, como dije, para que se fracture, tiene que ser sometido, digamos, a una gran cantidad de fuerza. Lo mismo, nosotros cuando nos vamos a encontrar, nosotros vamos a ver, digamos, como dije, digamos, como tal, y podemos ser un poco house, un poco, digamos, como dije, detectives, y saber las fuerzas que muchas veces se van a, digamos, a producir, digamos, en este gran detalle. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos acá, entonces ya hemos dicho, son de las estructuras óseas, digamos, más duras del cuerpo, después vienen los dientes, y ahí paremos de contar. Y justamente, digamos, tenemos que tener en consideración, ya, que... Vamos a ver, aprendemos más rápido. Entonces, digamos, lo que como decía, digamos, la especialidad es la traumatología y la ortopedia. ¿Ya? Y aquí viene, la definición de traumatología es la especialidad médica que se encarga del cuidado, estudio y rehabilitación de la forma y función de las extremidades, columna y estructuras asociadas. ¿Ya? Es un especialista que según ahora, la definición que abarca más allá de las lesiones traumáticas. ¿Qué quiere decir? Digamos que fueron atropellos, caídas de altura, interacciones interespecies, una serie de cosas, que incluye el estudio de patologías congénitas, ¿ya? Pero también vamos a hablar de ortopedia, porque en la especialidad no podemos hablar solamente, digamos, de traumatología, ¿ya? Generalmente, antiguamente la ortopedia estaba referida solamente al estudio, digamos, de enfermedades del tronco y las extremidades, pero la tradición, digamos, como es una tradición, digamos, no puede excluir la patología traumática. Entonces, digamos, como dice, hace que, digamos, que la palabra ortopedia excluya las lesiones traumáticas. Por eso la especialidad va a ser traumatología ortopedia. ¿Ya? Las patologías congénitas, vamos a tener displasia de rodilla, displasia de codo, luxación patelar, ¿ya? Todas las enfermedades articulares, digamos, que tengan alguna relación, ¿ya? Radius curvus, hipotiroidismo secundario, digamos, que van a producir lesiones óseas como que van a estar asociadas, ¿ya?
Esperen un poquito, digamos que el famoso Mac se me está quedando pegado. ¿Ya? Una de las consideraciones que nosotros tenemos que entrar, ya como hecho a la parte, digamos, traumatológica como tal, va a ser la patología traumática. Ya la patología traumática va a ser quién produce la lesión, a quién afecta, ya cuál es el daño producido por la agresión, qué factores físicos están involucrados a la fuerza mecánica, y nos encontramos con la ecuación, digamos, de nuestro querido, digamos, señor Einstein, que es la energía es igual a la masa por c al cuadrado. ¿Ya? Eso es, digamos, como dije, la ecuación. Entonces, entre nosotros más masa tengamos y más velocidad tengamos, la energía va a ser mayor. Entonces, nosotros, por ejemplo, es diferente, digamos, ¿quién produce la lesión? Ya, es diferente, digamos, por ejemplo, una caída de altura a un atropello o una mordedura animal. Porque, por ejemplo, una caída de altura va a ser la sumatoria de la altura más el peso animal versus el piso donde va a caer. A mayor altura, mayor velocidad; a mayor peso, mayor velocidad. Entonces, digamos, generalmente, digamos, por ejemplo, en el síndrome del gato volador, entre más gordo es el gato y más pisos más arriba viva, mayor va a ser las lesiones que van a ocurrir, digamos, en nuestro aparato osteomuscular, que van a tener una diferencia biomecánica o de las fuerzas cinemáticas que van a producir las lesiones que se encuentran, digamos, en ese paciente, porque es diferente al tipo de lesión, digamos, que fue afectado en una intoxicación por fierro a alta velocidad. ¿Qué quiere decir? El fierro a alta velocidad es un automóvil, una motocicleta o una bicicleta, inclusive, digamos, que va a atropellar a nuestro animal. Porque, digamos, entre más rápido vaya el vehículo, más grave va a ser la lesión de nuestro paciente. ¿Ya? Es diferente, digamos, por ejemplo, si el paciente es atropellado, digamos, por una bicicleta que no va a una alta velocidad, pero también, digamos, por ejemplo, otra forma, digamos, de cómo se produce la lesión, que aquí me ha tocado, que es muy común verlo, y se lo aseguro que tenemos una gran cantidad de casos, es, digamos, el atropello por el aplastamiento. Generalmente ocurre, digamos, en sectores, digamos, como económicos altos, digamos, como canal, muchas veces, digamos, o las parcelas, o gente de parcela, con vehículos, digamos, grandes, donde los animales se acuestan a dormir abajo del vehículo porque el motor está caliente. Entonces, digamos, entre más frío hace, los animales se meten debajo de los vehículos, y cuando el dueño se está yendo, pasa por encima de ellos, produciendo, digamos, como dije, lesiones por aplastamiento que son completamente diferentes. Lo mismo ocurre, digamos, cuando hay interacción especie-especie. Por ejemplo, cuando un perro agarra a un gato, va a ser diferente la lesión que se va a producir digamos, en el aparato osteomuscular que la lesión que se produce, digamos, por atropello o por caída. ¿Por qué? Porque aquí la fuerza cinemática, digamos, de una mordedura, por ejemplo, de un perro pitbull que muerde a un poodle, va a estar relacionado con la presión. ¿Por qué? Porque un pitbull es uno de los animales que tiene la mayor presión, digamos, en sus mandíbulas sobre, digamos, las 17 toneladas, ¿ya? De presión de un animal, va a producir, digamos, muchas veces lesiones que son diferentes o fracturas que son diferentes a las que presenta un atropello. Entonces nosotros podemos ir deduciendo más o menos con qué cosas nosotros nos vamos a encontrar asociadas, ya muchas veces, ya a nuestros pacientes. Y así tenemos, digamos, que las caídas de altura van a ser, digamos, como dije, muchas veces fracturas de compresión, ¿ya? Nuestras fracturas, digamos, por ejemplo, por mordida, vamos a ver fracturas que están, digamos, altamente minutadas. Las mismas, digamos, que fue por aplastamiento, ¿ya? Vamos a ver fracturas altamente minutadas. ¿Ya tuvieron radiología de fracturas? ¿Sí? Tuvimos radiología. Sí, tuvieron radiología de fractura, entonces ya vieron la clasificación de las fracturas. ¿No? Sí, ¿Sí? pero hace tiempo. Cuando, un ejemplo, por ejemplo, cuando hay fractura en tallo, ¿o no? ¿A eso se refiere? Fractura única, con minuta, con desviación, Sí. digamos, con... Mm. ¿Sí? Sí, profe. A ver, hay Ya, que repasarlo nomás, pero sí lo habló el profesor en su momento. ya. Entonces, porque ahora yo les voy a meter 5 clasificaciones diferentes a la radiológica.
¿ya? Entonces, por eso después, como vamos a ver viendo, digamos, como dije, tenemos la clasificación radiológica y después vamos a tener 3 más que son completamente diferentes, ¿ya? Lo que hablábamos, nosotros tenemos, digamos, como les comentaba, nosotros tenemos que saber, digamos, cómo se produce, digamos, como dije, la lesión. ¿Ya? Como ya hemos hablado, digamos, todo esto ya lo hablamos, digamos, como tal, pero nosotros vamos a tener diferentes fuerzas cuando ocurra la acción cinemática o la interacción, digamos, de dos objetos, porque, por ejemplo, un auto y un perro es un objeto A, un objeto B, que sumamos fuerza, y ese, digamos, animal, digamos, va a sufrir, digamos, una lesión. Y generalmente las fuerzas que están involucradas muchas veces en estas acciones cinemáticas de biomecánicas, la primera fuerza que nosotros vamos a tener va a ser la compresión. Como vemos acá, digamos, en esta parte, digamos, como detalle, ¿ya? Porque se quedó pegado esta cosa. Ya estaba tratando de ver si me podía poner, digamos, con el puntero, pero el Mac. No tiene nada, digamos. Bueno, como les comentaba, digamos, como dije, las fuerzas de compresión, digamos, que nosotros van a hacer, que es la primera, digamos, de izquierda a derecha vamos a ir hablando, van a ser las fuerzas que son, digamos, justamente de compresión. ¿Cuándo vamos a encontrar la fuerza de compresión? En caídas de altura. Ya la compresión va a ocurrir, digamos, cuando un animal cae de una altura, ya superior generalmente a los 2-3 metros, donde va a haber una compresión del eje óseo, produciendo fracturas muchas veces, digamos, como vamos a ver en animales jóvenes, cierre, digamos, los cartílagos, digamos, de crecimiento, ya vamos a ver, digamos, que el hueso se encuentra, digamos, como dije, disminuido en su tamaño, ya vamos a ver, digamos, que eso se vio, digamos, como dije, la compresión va a ir, digamos, como vemos en la primera, con las flechas, se comprime. Ahí vemos la fuerza, digamos, como tal, cómo se puede llegar a reducir un hueso, digamos, como tal. Luego, otra fuerza que se ve aplicada, digamos, muchas veces, digamos, en nuestra cosa, va a ser la tracción, que va a ser cuando una fuerza, digamos, va hacia arriba y la otra va hacia abajo. ¿Ya? Entonces hacen que el hueso se estire digamos, en su extensión. Por ejemplo, esto, digamos, es una lesión típica cuando un gato se queda agarrado en una reja o cuando un perro se queda agarrado con una estructura y ¿qué hace? Tira la pata, tira la pata, tira la pata y la trata de sacar cuando tiene ese atrapamiento. ¿Ya? Entonces, muchas veces eso va a hacer que, digamos, el hueso se estire, digamos, haya una tracción, digamos, entre lo que es distal y proximal, provocando una lesión. ¿Ya? La otra fuerza que nosotros nos vamos a haber encontrado va a ser la fuerza de flexión. Cuando justamente la flexión va a ocurrir cuando se ve contrapuesta y ocurren dos fuerzas al mismo tiempo, que van a ser la fuerza de compresión con la fuerza de tracción. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que está tirando hacia arriba y algo que está, digamos, tirando hacia el centro. ¿Ya? Uno tira hacia los bordes, digamos, y otra cosa que tira hacia los extremos. ¿Ya? Entonces, eso hace que el hueso se curve. Y muchas veces estas fracturas van a estar relacionadas a fracturas que se denominan en tallo verde, que el hueso no terminó, digamos, por fracturarse en un 100%. ¿Ya? Entonces, generalmente la flexión, digamos, como tal, va a tener, digamos, como dije, una forma de fracturas incompletas. La otra parte, digamos, la otra fuerza además que se denomina la fuerza de cizallamiento, ya va a ser cuando vemos enfrentadas fuerzas contralaterales. Eso quiere decir que tenemos una fuerza frontal y una fuerza caudal. Generalmente, digamos, como dije, eso van a hacer que las dos fuerzas se encuentren a nivel medio, como lo estamos viendo, digamos, en esas flechas, ya, digamos, técnicamente, algo.
estoy moviendo mucho las manos, entonces, pero... Ya, entonces, como decíamos, estas dos fuerzas se contraponen y hacen, digamos, que estos huesos que están acá, digamos, cada uno, digamos, vaya hacia allá y acá. Entonces se van a producir fracturas de tipo transversas en esta posición. Ya, generalmente, digamos, eso es lo que ocurre. Al contrario, digamos, como dije, las fuerzas de torsión, que el hueso va a girar en esta parte y la otra va a ir hacia el otro. Entonces se produce como si nosotros hiciéramos este movimiento y van a producir muchas veces fracturas de tipo espiroideas o oblicuas. ¿Ya? Generalmente, digamos, como dije, ¿por qué? Porque como agarramos el hueso, hicimos esta torsión, vamos a tener que lo que se produjo en ese instante fue una fractura de tipo espiroidea, que nosotros giramos el hueso, digamos, para donde no. Hicimos como este movimiento, que esta parte iba hacia un lado y la otra, digamos, iba hacia el otro. Entonces nosotros nos vamos a encontrar, digamos, como tal, como les decía, nosotros vamos a poder llegar a ser detectives del tipo de fractura o lo que puede haber ocurrido. Generalmente, digamos, los dueños, los tenedores nos van a preguntar, digamos, porque hay veces que los animales llegan con fracturas y no sabemos cuál es la causa. El dueño nos va a preguntar, doctor, ¿esto fue una patada, fue atropello? Entonces nosotros podemos llegar a dilucidar algo, no tomando partido, pero sí, porque, por ejemplo, si nosotros conocemos estas 5 fuerzas que están acá, estas 5 fuerzas nosotros también nos van a llevar a cómo vamos a tratar nuestra fractura. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tratemos nuestras fracturas vamos a tener que anular todas estas fuerzas. Porque si nosotros no tenemos la capacidad de dar estabilidad a la fractura que se produjo por alguna de estas fuerzas, van a aparecer todas. Entonces, uno de los principios de la traumatología en general va a ser anular las fuerzas cinemáticas que está sometido un hueso, digamos, fracturado. Por eso, digamos, como dije, diferentes técnicas quirúrgicas van a anular, algunas anulan todas las fuerzas y otras anulan, digamos, las fuerzas parcialmente. Por eso tenemos que tener la consideración de cómo va a ser, digamos, nuestro abordaje de esa fractura, qué tipo de fuerzas están presentes y qué tipo de implante nosotros vamos a utilizar para eso. Por aquí me están preguntando cuál es, digamos, la presión, digamos, la fractura, digamos, que puede producir, digamos, cada fuerza de presión. Se supone, digamos, que, no me acuerdo cuánto es, me estoy acordando del tío Newton. Si alguien se acuerda del tío Newton, ¿de cuánto es la gravedad que tenemos? ¿Una atmósfera? ¿Son 17 toneladas? ¿Alguien se acuerda de eso, no? Pero generalmente, digamos, las fuerzas que pueden ser sometidas a los huesos van a estar dados, digamos, por el ambiente que vivimos, ya, digamos que generalmente nosotros vivimos bajo una fuerza de gravedad. Y esa fuerza de gravedad son las cinemáticas que están aplicadas. Me parece, digamos, que nosotros vivimos una atmósfera, me parece que son 17 toneladas, no recuerdo bien, ya, pero generalmente digamos, un hueso puede aguantar una atmósfera o 17 toneladas de cualquiera de las fuerzas. ¿Ya? Eso es lo que no recuerdo, digamos, porque aguanta una fuerza de gravedad, digamos, el hueso. ¿Ya? Bueno, entrando, digamos, a las fracturas, lo que nosotros nos encontramos acá, digamos, vemos perfectamente, digamos, como tal, nosotros vemos, digamos, como dije, digamos, esta parte, digamos, acá, vemos nuestra solución de continuidad. Déjame ver algo, quiero ver algo, si puedo mostrarlo más. Entonces nosotros, digamos, que tenemos que tener en consideración, digamos, que la fractura, lo primero que nada, hay una definición. Ya la definición, digamos, de orientada y sola está dada, digamos, por ejemplo, a decir solución de continuidad parcial o total de un hueso. Esa es una definición de una fractura, lo cual es sumamente
ya como estamos viendo, digamos, en estos espacios, digamos, como vemos acá, vemos la fractura de nuestro hueso, digamos, acá, ya vemos una luxofractura acá, y vemos, además, digamos, como dije, una fractura del piso de la pelvis y una fractura del cuerpo del ilio. Entonces nosotros podemos Profe, decir, ¿ah? que estamos viendo otra diapositiva. No estamos viendo la de la pelvis que está indicando usted. ¿Lo están viendo? La Estamos viendo la de imagen de la primera diapositiva, la de la radio ULA. sí. Sí, profe, es la primera diapositiva, la de la mano. ¿Ya? Ahora sí, profe, ahora se ve A ver, algo, digamos, que voy a la de la sacar. pelvis. Yo pensé que el Mac me iba a andar mejor, pero el Mac se ha portado ahí nomás. Por eso, digamos, entonces, como decía, aquí tenemos una fractura, digamos, como dije, del fémur, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir, sí, hay una fractura del fémur, digamos, una fractura completa, digamos, ya el huesito está ahí, esa es la definición. Nosotros vamos a hablar, digamos, el hueso se fracturó en su integridad, parcial o totalmente. Ya acá al lado vemos una luxofractura, digamos, como dije, digamos, sacroisquial, digamos, sacroiliaca, vemos una fractura del piso de la pelvis, y además, digamos, acá, en esta zona de acá, nosotros vemos, digamos, otra fractura del cuerpo, digamos, del hilo, ¿ya? Eso es lo que nosotros estamos viendo. Vemos, digamos, como dije, toda esta parte, vemos, digamos, que está ahí. Vemos nuestras fracturas. Claro, esa es una definición, porque el hueso está interrumpido, digamos, en la mayoría, digamos, como dije, digamos, de... Ya vemos, digamos, que está interrumpido en su continuidad, digamos, como dije, puede ser parcial o total, ningún problema. Si nosotros nos quedamos con esto, es erróneo. ¿Por qué? Porque igual ya hemos dicho que era una de las funciones fundamentales del esqueleto, digamos, del sistema osteomuscular. De protección. De protección. Sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos como a tener, digamos, esta parte, digamos, como tal, ¿y qué tenemos nosotros acá? Nosotros acá tenemos, digamos, fundamentalmente, digamos, como dije, que el concepto de traumatismo es que todos los elementos del aparato locomotor se encuentran afectados y sus órganos vecinos, donde el hueso se encuentra interrumpido en su continuidad. Por ejemplo, nosotros acá estamos viendo, digamos, la radiografía del gato del fémur, ¿ya?, que tiene una fractura expuesta. Inclusive, nosotros la logramos ver, digamos, en esta zona, ya acá, ya, nosotros acá, vemos, ya vamos a dejarlo más bonito, ya, donde el hueso salió, inclusive vemos aire dentro, digamos, del miembro, ya, porque nosotros cuando nos encontramos con el paciente ya al otro lado, esperamos un cachito, digamos. Ya, donde nosotros vemos, digamos, como tal, el hueso salió hacia el exterior.
y en la radiografía de al lado vemos a nuestro paciente que presenta, digamos, todo el abdomen morado. Esa es una, digamos, no recuerdo el nombre, digamos, del signo, pero generalmente cuando yo tengo hemorragias, digamos, tanto, digamos, como, o estos hematomas, digamos, como dije, frente a una fractura de pelvis, ya los huesos se arreglan después. Tenemos que recordar que un paciente, digamos, que fue atropellado, no solamente tiene un trauma apendicular, sino que es, como dice el concepto, todos los órganos que están a su alrededor se ven, digamos, dañados. Este paciente, estos dos pacientes, son pacientes críticos dentro de las primeras 24 a 48 horas. ¿Ya? Eso lo tienen que tener en consideración. ¿Ya? Siempre tiene que haber un manejo, ¿ya?, de estabilización del paciente. Los huesos se arreglan después. Acá, claro, en este paciente que tiene una fractura expuesta, como el gato que estamos viendo a nuestra derecha, tiene que ser sometido a un aseo quirúrgico, a un control de daños. Ese hueso tiene que ser, digamos, como dije, tapado, ¿ya? Pero primero que nada, tiene que ser estabilizado. Y el paciente que fue atacado, por ejemplo, por perros, como lo vemos al lado, que presentó diferentes lesiones, ya ese paciente que tiene esta fractura de pelvis del lado derecho, digamos, como dije, ya no es tan complejo sus fracturas de pelvis como son, sí, en general, todas las lesiones internas que puede llegar a tener. Ruptura de vejiga, ruptura de vaso, hígado inflamatorio, lesiones renales. Generalmente todos estos pacientes que sufrieron un traumatismo por atropello abdominal como tal, van a tener, digamos, como dije, signos, digamos, como dije, asociados a traumatismo. Incluso estos pacientes pueden pasar de un SIRS, un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, pueden pasar perfectamente, digamos, a un cuadro de sepsis. Ahora mucho estamos viendo que cada vez nuestros pacientes están teniendo más cuadros complejos de este tipo. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidados únicos en el manejo de este tipo de pacientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá tenemos otro caso. ¿Ya? Aquí nosotros vemos a un perro, digamos, que tiene una fractura de su fémur, que lo está inclusive apoyando, pero vemos un gran aumento de volumen, digamos, del miembro afectado. Ya ayer, digamos, como dije, en la página de Beck salió, digamos, como dije, un estudio sobre síndrome de compartimentalización. La mayoría de las fracturas de huesos largos, de fémur, ya, y de húmero, producen el fenómeno de compartimentalización, digamos, muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que es tanto lo que se inflama o aumenta de volumen el miembro que produce compresión de todos los tejidos, produciendo isquemia del segmento, baja de la temperatura, y nosotros, ¿cómo lo vamos a ver? Como la foto de la derecha. La foto de la derecha la vamos a ver, digamos, con un gran coágulo adelante, porque, por ejemplo, ahí tenemos el abordaje, pero si ustedes ven abajo se ve, digamos, todo negro, ese es el hematoma. Generalmente este tipo, digamos, de lesiones van asociadas a hemorragias. Son muy sangrantes porque el músculo está completamente destruido. Entonces nosotros, además de tratar al paciente, digamos, que viene, digamos, por una fractura, nosotros no debemos olvidar, digamos, que el paciente tenemos que tratarlo sistémicamente. Una gran lesión del fémur con mucha lesión muscular, tanto del bíceps, del cuádriceps femoral, va a llevar a la liberación, digamos, de sustancias, por ejemplo, mioglobina, que va a aumentar o van a aumentar las enzimas musculares, principalmente creatinquinasa y aspartato aminotransferasa. Ya nosotros las vamos a ver. ¿Se recuerdan, digamos, qué cosa había que ver en el caballo, digamos, para del día lunes? Generalmente vamos a ver, ¿se acuerdan, digamos, que el caballo, digamos, que tenía fatiga, lo íbamos a ver con CK y AST aumentada? Lo mismo ocurre acá. Nuestros pacientes que sufran de grandes lesiones musculares van a tener, digamos, principalmente estas dos enzimas aumentadas, y se va a producir, digamos, la liberación ya de mioglobina, igual que los caballos, digamos, que sufren el síndrome, digamos, de desgaste del día lunes, ya van a orinar de un color café oscuro. Y eso es debido a la presencia de mioglobina en la orina. ¿Y alguien me puede decir qué puede producir la mioglobina o la mioglobinuria a nivel sistémico? ¿Produce daño renal? Renal. Entonces nosotros podemos llegar a tener un paciente con una insuficiencia renal aguda si nosotros no controlamos el fenómeno inflamatorio.
Lo otro, digamos que antiguamente nosotros no lo veíamos tanto, es cuando ocurre mucha manipulación. Si nosotros no hacemos un adecuado control de daños de nuestro paciente, ese paciente va a liberar émbolos o va a liberar coágulos. Émbolos grasos de la médula y coágulos que pueden viajar a nivel sistémico, que pueden producir tromboembolismos pulmonares principalmente. ¿Ya? Generalmente ha pasado mucho, digamos, que nosotros hemos estado trabajando en un hueso, no tanto, pero sí, digamos, que tenemos la experiencia, digamos, como por lo menos en nuestro caso, con el equipo que trabajo yo, de unos 5 a 10 casos donde hemos operado fémur y los pacientes han fallecido por lo menos a los 2-3 días después de complicaciones respiratorias, y lo hemos atribuido al producto, digamos, probablemente de émbolos grasos o de coágulos que se nos han liberado produciendo tromboembolismo pulmonar. Entonces siempre, digamos, como dije, la fractura no solamente la podemos enfocar a que el hueso se fracturó. Lo primero que nosotros tenemos que tener es el concepto de emergenciología. Paciente que llegó politraumatizado, porque el dueño va a venir preocupado de que se le rompió el hueso. Pero como vamos a ver acá, ya todas las lesiones o fracturas del aparato, digamos, apendicular tienen relación a algún tipo de trauma. Por ejemplo, digamos, como dije, digamos, las fracturas de cráneo, lógicamente, van a tener un 62, un 85% de traumatismo encefalocraneal. ¿Ya? Las lesiones o fracturas del miembro anterior, escápula, húmero, radioulna, van a tener, digamos, como dije, esos diferentes porcentajes en traumatismo torácico, ¿ya? Que muchas veces no son detectadas. ¿Ya? Y lo mismo, digamos, al contrario. Generalmente la mayoría de los animales que sufren de trauma pélvico van a tener trauma pélvico, porque la pelvis está conformada, ahí vamos a encontrar la uretra, en los machos vamos a encontrar, digamos, a la entrada de la pelvis vamos a encontrar la próstata, ya en el abdomen vamos a encontrar vejiga, vamos a encontrar riñones, hígado, estómago. Entonces un animal que tiene fractura de pelvis, tenemos trauma pélvico y tenemos trauma abdominal. Entonces, ese paciente, primero que nada, debe ser sometido a una ecofase. Después tomaremos radiografías, después veremos la fractura, digamos, como tal, para ver cómo lo solucionamos. Pero eso no quiere decir que nosotros sometamos a nuestro paciente a lo que se denomina control de daños. El control de daños fundamentalmente está dado, digamos, por el hecho, digamos, de tratar de que el daño que se produzca no siga avanzando y que sea el menor posible. ¿Ya? Por eso nosotros, digamos, una de las grandes herramientas que vamos a tener va a ser, digamos, como dije, vamos a ver, digamos, lo que se denomina el control el control de daños. ¿Ya? Luego de eso, digamos, como habíamos visto, digamos, y deben recordar, toda fractura, y vuelvo a hacer el recordatorio, toda fractura está asociada, digamos, a un traumatismo de algún lado. Miembro anterior, lo más probable es que haya un traumatismo encefalocraniano y traumatismo torácico. Miembro posterior, puede tener, tanto, digamos, como dije, traumatismo abdominal y pélvico como torácico. Luego después, cuando ya vemos una fractura, porque lo que nosotros vemos pues, fundamentalmente es, digamos, una fractura, es la discontinuidad del hueso que está afectando a sus órganos, digamos, como dije, como tales, ya nosotros vemos, ya, ¿qué hacemos? ¿Cómo nombramos esa fractura? ¿De qué forma la vamos a nombrar? ¿Pero para qué? ¿Para qué le vamos a poner nombre y apellido a una fractura? Uno, para que nosotros como colegas, si sepamos de lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo, porque técnicamente, digamos, en una radiografía que es plana, ya es muy fácil, digamos, decir si está fracturado. Pero ¿qué tipo de fractura tiene? ¿Ya? ¿Qué huesos están afectados? ¿Es uno solo? ¿Son los dos? ¿La fractura es compleja? ¿No es compleja? ¿Es reducible? ¿No es reducible? Hay pérdida ósea, digamos, irreparable. Entonces nosotros tenemos que tener. Y generalmente las fracturas van a estar, digamos, clasificadas o vamos a hacer clasificaciones por 3 grandes grupos. ¿Ya? La radiológica anatómica, que es la más común usada, que es cuando nosotros vemos una fractura, le mandamos la radiología, digamos, a un radiólogo y él nos va a devolver un informe, digamos, con lo que él está viendo en la radiología. ¿Ya? Luego, la siguiente clasificación, que es un poco más específica, es la clasificación de Ao-Miller, que, como habíamos hablado, el grupo AO fue el que más estudió las fracturas, y el doctor Miller, que fue uno de los fundadores del grupo AO, digamos, dice, ok, vamos a clasificar las fracturas según el segmento, el lugar donde ocurrió y el tipo de gravedad de la fractura.
¿Para qué? Para complicarle la vida a los veterinarios que no son traumatólogos. ¿Ya? Porque para nosotros es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos escuchar que es con minuta, con todas las cosas. Esta clasificación a nosotros nos permite, digamos, como dije, tener una nomenclatura ya de reconocimiento cómo pasó y si es de gravedad. Y la clasificación de Salter y Harris es una clasificación también, que también se habla, digamos, del grupo AO, ya, que clasifica las fracturas de tipo articular. ¿Ya? Nosotros vamos a, digamos, y generalmente, ¿quiénes van a sufrir las fracturas, digamos, articulares? Generalmente van a ser los cachorros. Ya los cachorros nosotros vamos a tener una clasificación especial, digamos, para la clasificación de fracturas que la denominamos Salter-Harris. Así que, por ejemplo, digamos, como dije, la clasificación radiográfica anatómica va a ser, digamos, principalmente el tipo de fractura que ocurrió y el lugar anatómico donde está ocurriendo, digamos, en la clasificación. Así tenemos fracturas transversas, digamos, como dije, digamos, en la primera, digamos, de derecha a izquierda, las lineales, las oblicuas no desplazadas, oblicuas Tallo verde, en parece, bisel. ¿no? En bisel. Ah, en bisel. En bisel largo y en bisel corto. ¿Ya? Digamos, bisel es lo mismo que la aguja, por eso se dicen que las agujas son biseladas. Si ustedes miran una aguja, van a ver que la aguja tiene un bisel. Pero generalmente, pero lo que más se ocupa en bisel largo o en bisel corto. Luego tenemos las espiroidias, que son, digamos, fracturas que se dieron vuelta, digamos, como tal, que giraron, y nosotros vemos, digamos, la continuidad de la fractura, digamos, que pueden hacer desde la parte inferior hasta la parte superior. Y la fractura, digamos, triturados o con minutas o altamente minutadas. ¿Ya? Y la de tallo verde, donde tenemos fracturas incompletas, donde no ocurrió completamente, digamos, como dije, la fractura. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros acá tenemos, digamos, una fractura, digamos, de la tibia, donde vemos, digamos, como dije, un compromiso, digamos, de la parte, digamos, de la diáfisis media. Y recuerden siempre, y esto es sumamente importante, es negligencia médica tomar una sola vista radiográfica en el tejido o en el animal que sea. Mínimo para un diagnóstico radiológico tienen que ser 2 vistas. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la imagen del lado derecho, ¿ya? Que es la medio lateral, ¿ya? Porque la del lado izquierdo es la cráneo caudal del miembro posterior izquierdo, nosotros vemos, digamos, que la fractura puede inclusive pasar desapercibida. Solamente vemos un cachito porque vemos que es una fractura que no está desplazada. Y hay inclusive fracturas que no están desplazadas, que muchas veces a nosotros nos llevan a interpretar, digamos, como dije, digamos, lo que está ocurriendo. Inclusive, digamos, acá también, digamos, tenemos que tener cuidado, porque nosotros después cuando vamos a ver, digamos, la fractura de Salter y Harris, digamos, aquí hay 2 lugares que se tienden a confundir, digamos, como tal, como fractura, digamos, de animales jóvenes, ¿ya? Este es un animal joven, es un animal, digamos, generalmente, digamos, como detalle, si nosotros acá vemos este tipo de fracturas, ya vean que la tibia está fracturada, ¿ya? Pero si nosotros vemos en la cráneo caudal, la fíbula no está fracturada. Por eso la descripción de la fractura, lo primero que nosotros vamos a decir, es una fractura única, porque no se ve el hueso fracturado en más de una parte. No está fracturado solamente en el cuerpo, pero no tiene una fractura de la epífisis y no tiene una fractura, digamos, tanto distal o proximal. ¿No es cierto? Entonces es una fractura única. Sin minuta, porque nosotros estamos viendo que no hay pedazos de huesos sueltos. ¿No es cierto? ¿Ya? Y podemos entrar a discutir sin desviación. ¿Por qué? Porque puede ser que esté desviada, si nosotros volvemos al anterior, ya estará desplazado o no está desplazada, porque ya, digamos, nosotros al ver acá, vemos un grado de desplazamiento. Déjenme ver si puedo poner. Ya, ahí vemos, digamos, en esa zona, ya técnicamente, ya donde está fracturado, y acá igual. Entonces, eso a nosotros nos lleva a decir, ¿está desplazada? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo la clasificamos? La clasificamos como desplazada porque también estamos viendo que es con cabalgamiento, porque sí, acá nosotros estamos viendo en esta zona de acá que hay un cabalgamiento. ¿Ya? Nosotros vemos montado ahí el hueso, pero no estoy seguro si la clasificaría con desviación.
Por eso yo la clasifico sin desviación. Profe, Dígame. que el bisel sea corto o largo depende como del ángulo de la fractura. Depende, digamos, justamente, digamos, de la extensión del bisel. ¿Ya? El bisel largo va a ser, digamos, aquel que compromete, digamos, de repente, digamos, que tú vas a ver que va a correr. Digamos, por ejemplo, un bisel corto va a ser esto, pero puede ser que el bisel corra desde el trocán, desde el fémur, del trocante menor, hasta 3/4, ¿ya? Del hueso, digamos, como dije, hasta casi la diáfisis proximal. Mientras que, digamos, puede ser un biselito corto que puede estar de aquí en la diáfisis media, digamos, del fémur. ¿Se entiende? Largo puede ir el bisel desde el trocante del menor hasta el otro lado. Ese es un Ya. bisel largo, que cuesta mucho más reducirlo, digamos, que un bisel corto. Ahí se utilizan placas para... Depende de, puede ocuparse placas, tornillos de distracción, eso es lo que vamos a ir viendo. Esa es la idea. ¿Qué cosas vamos a ver nosotros? ¿Qué cosas, digamos, como dije, cómo las vamos a ir solucionando? ¿Ya? Entonces nosotros, digamos, como vamos a ver más adelante, eso es lo que nosotros vamos a solucionar. Entonces nosotros acá tenemos una fractura única, sin minuta, sin desviación, con cabalgamiento en bisel corto de la diáfisis media de la tibia izquierda. ¿Ya? Pero no describimos la fractura de la fíbula porque la fíbula no se encuentra lesionada. ¿No es cierto? ¿Dudas? No, profe. Seguimos. Pero a los traumatólogos que se dedican a estudiar los huesitos, dijeron, ¿sabéis qué? Vamos a hacer nuestra propia clasificación. Y creamos la clasificación, o ellos, nuestros profesores, nuestros impulsores, digamos, en la traumatología de ortopedia, dijeron, ¿sabéis qué? Vamos a hacer la clasificación. Miller dijo, yo voy a hacer una clasificación mía, y palao. Y dijo, lo vamos a nombrar de atrás para adelante. Es súper fácil cuando uno la domina. Porque es el primer hueso de adelante para atrás, es el húmero. Después, el 2 es el radio. 3 fémur y 4 tibia. Ya. Pero, ¿qué pasa si la fractura está en la epífisis? Ya, si es proximal, es 1. Si es la diáfisis, es 2. Y si es en la epífisis distal, es 3. Ya, pero si la fractura está minutada o es transversa o es compleja, pongámosle letra para que no nos confundamos con los números. Entonces, digamos, la A, que es la letra más simple, va a ser la fractura simple. Sea transversa o sea oblicua, pero donde solamente haya un segmento. Entonces, digamos, no va a importar, digamos, si es transversa o oblicua. Va a ser una fractura, digamos, A es simple. B es de mediana complejidad y C es compleja y altamente minutada. ¿Ya? Así, por ejemplo, que podemos tener una fractura 1-2, que quiere decir que está afectado el húmero en la diáfisis media y puede ser 1-2A. ¿Qué quiere decir eso? Que es una fractura del húmero afectando a la diáfisis media, ¿ya? Y simple. Mientras que podemos tener una 2-2, que es una fractura del radio, ¿ya? De la diáfisis, ¿ya? C, compleja. ¿Ya? Esa es la clasificación A o B. Entonces, por ejemplo, veamos la misma fractura que estamos viendo adelante, ¿ya? Vamos a ver, primero que nada, ¿ya? Y aquí se mete otra letra más, como eso la que vamos a ver, porque está, digamos, ubicado, digamos, en alguna otra parte, ¿ya? Tenemos el hueso, es la tibia,
que es el último, que es el 4. Entonces, ¿dónde está la fractura? En la diáfisis, ¿ya? Y es una fractura B, ¿ya? Porque hay una complejidad. Y 3, digamos, es por lo que está ocurriendo y las fuerzas que están ocurriendo. Entonces, esta es la clasificación, digamos, más común que nosotros vamos a tener. Esta es la clasificación AOB, ¿ya? Esa es la clasificación, digamos, como dije, generalmente, digamos, nomenclaturas, que cuando lo ve un traumatólogo, uno va a decir, ah, sabéis que sí. Esto es lo que tiene, y vas a ver, digamos, cuando a ti te llega un informe, vamos a saber qué hueso. Entonces, digamos, eso es lo que nosotros tenemos. Profesor. Dígame. ¿Y el 3 de qué era? ¿El que estaba después de la letra? ¿De la fuerza? No está. Dame 5 segunditos que me están interrumpiendo. Ya, entonces, digamos, el 3, digamos, como dije, a ver, esto es, digamos, como dije, 1 es el hueso, ¿ya? 2, digamos, el segmento, B, el tipo, y 3 va a ser, digamos, como dije, si es articular o no articular. Ah, ya. ¿Ya? Generalmente que no está comprometiendo articulaciones. ¿Ya? Profe, Y la clasificación de las fracturas articulares que nosotros nos vamos a encontrar va a ser la clasificación de Salter y Harris. Salter y Harris clasifica las fracturas, digamos, de los cartílagos de crecimiento en 5 tipos. Ya, aquí como nosotros vemos, digamos, en este dibujito que vamos de verdad lo encuentro genial. ¿Ya? Las Salter y Harris tipo 1 van a ser, digamos, cuando, por ejemplo, como dice ahí, digamos, I can feel my epiphysis. ¿Qué quiere decir? No siento mi epífisis, digamos, porque se desprendió completamente. Eso quiere decir, no siento las piernas. ¿Ya? Cuando, digamos, completamente se encuentra separado, digamos, el cartílago de crecimiento, digamos, de la epífisis. ¿Ya? Compromete generalmente, digamos, la epífisis, digamos, y compromete metáfisis, como tal. El tipo 2, ¿ya? Compromete generalmente, digamos, el cartílago de crecimiento más la metáfisis, y es una de las más comunes, una de las fracturas más comunes, ¿ya? Que uno tiene. ¿Ya? Generalmente, digamos, como dice, digamos, es la tipa más común, soy muy cool, digamos, porque siempre me va a pasar, siempre me voy a desprender de esta forma. Generalmente esta es la típica, digamos, fractura, digamos, como vamos a ver más adelante, que ocurren a nivel, digamos, de rodilla, del fémur y del codo. ¿Ya? Generalmente donde más van a ocurrir este tipo de fracturas van a ser epífisis distal del fémur y epífisis distal del húmero. Generalmente van a ser las 2 lesiones más comunes que vamos a encontrar. Van a ser muy raras las del plato tibial o las asociadas, digamos, por ejemplo, y las fracturas de cuello femoral que se consideran, digamos, de tipo 1. ¿Ya? La tipo 3, donde se encuentra desprendido solamente un trozo, ¿ya? Del cartílago, digamos, del cóndilo, no se encuentra, digamos, como dije, la otra se encuentra unido, ¿ya? El tipo 4, digamos, que es un desprendimiento completo, articular, que conlleva a metáfisis, digamos, diáfisis, metáfisis y epífisis. Compromete los 3 segmentos del hueso. Ya son las de más difícil, digamos, resolución. Generalmente el hueso se puede llegar a partir. Generalmente, digamos, es un hueso, digamos, de muy mala calidad. Generalmente, digamos, ese hueso, digamos, como dije, va a tener un muy mal pronóstico. Y la de tipo 5 va a ser, generalmente, digamos, la de compresión. Va a ser, digamos, cuando el animal cae, digamos, en la altura, el hueso por la fuerza de compresión va a hacer que este cartílago de crecimiento se encuentre cerrado y desaparezca ya a la visión radiológica. ¿Dudas, consultas de esto? profe, sí, tengo una consulta. Cuando se refiere si es 1, 2, 3 y 4 el primer número, da lo mismo si es que está afectado en el caso la radio ¿Pero y de o la dónde? urna, en el ¿Pero de 2, dónde? la primera letra. Pero no, pero de la clasificación de Salter y Harris, No, Müller. ¿ya? Ay, claro, entonces si es radio o urna sigue poniéndose el número El 2. 2. Da lo mismo si es una la afectada o ambas. Al igual que el 4 Este es el segmento. Perfecto, ese es el segmento ya. Gracias, profe.
¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya, aquí nosotros tenemos, digamos, lo que comentábamos. Si nosotros vemos, ya aquí vemos una de las fracturas más comunes, digamos, la fractura de Salter-Harris tipo 1, tipo 2. Tipo 2, yo había puesto tipo 1 acá, me equivoqué, pero es tipo 2 porque vemos, digamos, que hay un compromiso, digamos, como tal, digamos, del cartílago y el, digamos, y el hueso. ¿Ya? Sí, se puede ver. ¿Ya? Entonces, digamos, pasa por eso, digamos, como tal, teniendo en cuenta, digamos, como dije, que esto es una clasificación, esto es una de las fracturas más comunes que ocurren a nivel, digamos, como dije, del hueso, digamos, del fémur, ya generalmente son tipo 2, digamos, yo me equivoqué en la clasificación acá, porque vemos que hay un desprendimiento, digamos, como dije, es por eso la más común, vemos un complemento en la metáfisis, vemos un desprendimiento, digamos, del cartílago de crecimiento, es la más común que ocurre en fémur, es la que, digamos, como a ver adelante también, que tiene una fácil resolución y un fácil diagnóstico. Y la otra que ocurre, digamos, en la Salter-Harris también tipo 3, digamos, como ya hemos visto, digamos que ocurre a nivel de codo, generalmente a nivel del húmero, digamos, del cóndilo lateral. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. Siguiendo con la clase, ya, luego tenemos los vendajes de Roberts-Jones, como dije. Todo esto es control de daños. Esto se denomina, digamos, el vendaje de Roberts-Jones, es un procedimiento para, digamos, producir una estabilidad temporaria de la fractura hasta que el paciente sea sometido a control de daños. Por ejemplo, si viene con ruptura del vaso, para que entre a cirugía, para que la pata no ande volando, ya generalmente nosotros vamos a poner este sistema de estabilización para que digamos, los huesos no queden sueltos ni se estén moviendo y sigan produciendo más daño. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener estas condiciones, estas características. Ya vamos a ver después, digamos, si os quieren práctico, espero, digamos, enseñarle el vendaje a Roberts-Jones. Ya, recuerden, digamos, que se supone que si todo va bien, no entramos a cuarentena hoy día, ¿no es cierto? No, profe. No, se supone que el jueves tenemos práctico, los grupos que tienen conmigo, lo mismo que el viernes. Ya, eso no sé, digamos, me parece que, digamos, que lo voy a anunciar el doctor Santana. Recuerden, los prácticos son voluntarios. ¿Ya? Así que por favor les pido que se inscriban, los de mi grupo me manden y me digan quiénes van a ir, digamos, a la cirugía. ¿Ya? Les recuerdo por favor ese punto y esa partecita. ¿Ya? Profe, ya se envió una lista, doctor Santana, con los alumnos que van a participar. Sí, pero mándenmela a mí, digamos, de mi grupo. De Le mi grupo. reenvío la lista a Por su correo. favor, si Perfecto. puedes, ya, porque eso a mí me ayuda, digamos, a saber bien, digamos, de qué gente voy a contar. ¿Ya? Bueno, Ya, recuerden, vengan preparados, vengan desayunados, gorro, mascarilla, digamos, gorro, mascarilla, todas esas cosas. Tengo que ver bien si probablemente vamos a empezar, digamos, no sé todavía, lo más probable es que tengamos OVH, así que vayan preparados y estudiados. Por lo menos, ya saben cómo los que han estado en clase conmigo son los que vamos a tener en consideración. ¿Ya? Como habíamos dicho, el vendaje de Roberts-Jones es un sistema de estabilización, digamos, temporaria que ayuda al control de daños para que la pata no se siga dañando. Y aquí empezamos ya un poco, digamos, con lo que se denominan los principios de la AO. ¿Ya? Alguien preguntó ahí qué significa AO. Bueno, ahí está cómo se escribe. Arbeitsgemeinschaft für Hosting-Systemfragen. Eso significa AO. ¿Ya? Pero técnicamente en inglés o en español, digamos, significa Asociación en Grupo de Trabajo para el Estudio de la Fijación Interna en las Fracturas. ¿Ya? Y ellos plantean 4 grandes fundamentos. Uno, la reducción funcional de que trata de, digamos, primero que nada, antiguamente esto estaba al revés. Decía, reducción anatómica para que tenga la mejor funcionalidad. No, ahora importa que haya una reducción funcional. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes un miembro y no lo puedes llegar a lograr un 100%, tienes que tratar de que ese miembro sea lo más funcional posible. Antiguamente se buscaba que el hueso quedara perfecto, alineadito, que tuviera forma de hueso, metía ahí todos los pedacitos, los juntaba ahí, y generalmente eso no funcionaba. Generalmente eso no pegaba.
Entonces se vio, digamos, que se busca ahora que la pata quede funcional, que la mano quede funcional. ¿Que quede, digamos, un poco chueco? Sí. En humanos, generalmente se pueden hacer 1, 2, 3, hasta 4 cirugías para lograr tener el mejor, digamos, como dije, compromiso, digamos, de la articulación o del hueso involucrado. Entre más derecho quede, mucho mejor, pero si no quedó tan derecho, nosotros tenemos que tener que decirle al dueño, sabes que esta es una fractura complicada, no logramos, digamos, alinear un 100% del hueso, porque una fractura nunca más vuelve a ser la misma. Porque recuerden siempre que las expectativas de los dueños siempre van a ser altas, frente, digamos, a la realidad que nosotros vamos a presentar. Así que siempre aquí hay que tirarse un poquito al suelo, hay que tener ese tipo de condiciones, ¿ya? Lo siguiente, que lo que estamos haciendo, que la fijación que nosotros vamos a ocupar sea estable. Siguiendo los criterios que hablábamos de estabilidad absoluta y estabilidad relativa. Como hablamos, el hueso no es, digamos, una estructura un 100% rígida. También es una estructura elástica. Entonces nosotros tenemos que buscar sistemas que sean, digamos, como dije, compatibles, que busquen una estabilidad absoluta y una estabilidad relativa. Generalmente, digamos, vamos a tener esos dos tipos, digamos, como dije, digamos, de estabilidades. Luego, otro principio de Halsted, digamos, que es la preservación de la vascularización. Siempre nosotros, digamos, cuando nosotros realicemos el proceso de recuperación de una fractura, tenemos que preservar la mayor cantidad de irrigación. Recordemos que el hueso tiene una irrigación periosteal y una irrigación endosterial. Van a haber sistemas que se van a involucrar, digamos, la irrigación periosteal, y van a haber sistemas que van a involucrar el sistema endosterial, y van a haber sistemas que van a involucrar ambos. Por lo tanto, entre más invasivo sea el sistema, más problemas, digamos, de consolidación ósea voy a tener. ¿Ya? Y lo más importante que una buena cirugía, y esto es un gran problema en nuestros pacientes, es que el miembro se empiece a ocupar lo antes posible. Entre antes el paciente esté apoyando el miembro, es mucho mejor. ¿Dónde está el problema? Que los dueños piensan que si apoya la pata el perro está bien. ¿Ya? Ese es el gran detalle. ¿Ya? Profesor, le hago una consulta. Dígame. Cuando hay placas y estos tornillos, porque lo he visto en ser humano, de hecho, yo fui operado de maleolo, no hay posibilidad de que empiece a apoyar la pata y los tornillos se salgan, ¿o no? Sí, po. Por eso, ese es el gran problema. Por eso, digamos, cuando yo le digo a los dueños, igual con muebles, cuando tú le pones tornillos a un mueble y lo estés moviendo todo el día, los tornillos se sueltan. Pero ahora, por eso, hay sistemas avanzados, diferentes a lo que ocupábamos antes, que se denominan placas bloqueadas, que impiden que los tornillos se suelten con facilidad. Pero eso no quiere decir que se suelten. ¿Ya? Entonces, por ahí va el plan. ¿Ya? Una buena estabilidad, digamos, da una buena, digamos, ¿tiene anestesia o no? Sí, pero dame 5 segunditos. Sí, bro. Disculpen. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos, digamos, como tal, digamos, esa consideración, que una buena estabilización lleva a una buena irrigación. Por eso nosotros tenemos que buscar sistemas que estén de acuerdo y que vayan, digamos, asociados a este tipo, digamos, de pacientes. Cada paciente puede ser que tenga, digamos, una clara, digamos, indicación. Cada paciente puede ser, digamos, que tenga una clara, digamos, como dije, fractura, pero no todos los pacientes van a ser candidatos a cierto tipo de, digamos, de tipos de técnicas quirúrgicas que nosotros vamos a buscar. Pero siempre lo que nosotros tenemos que buscar es una muy buena irrigación. ¿Ya? Los puntos críticos de la cirugía traumatológica, en primer lugar, el paciente, ¿ya? Porque el paciente, digamos, primero que nada, es diferente, digamos, la edad, porque un paciente que es cachorro va a tener mejor predisposición a encontrarse, digamos, como dije en ese aspecto. Ya vamos a tener, digamos, como dije, digamos, un paciente que es joven va a tener una mejor recuperación, va a tener, digamos, como dije, una mejor, digamos, actividad física, los músculos van a ser mucho más tonificables, pero sí, digamos, que va a ser mucho más
incontrolable. Generalmente esos animales van a ser mucho más activos, lo cual nos puede llevar, digamos, a tener las complicaciones. Hay que recordar, digamos, que aquí el 60% de las complicaciones van a ocurrir en la casa, tanto por los dueños como el control de los animales. Nosotros así también tenemos que los pacientes geriátricos se demoran mucho más tiempo en la consolidación ósea. La consolidación ósea, si nosotros lo llevamos a la fisiología, en animales jóvenes se demora entre las 6 y 8 semanas. En pacientes geriátricos entre las 8 y las 12 semanas. También tenemos que ver, digamos, en la localización y el tipo de fractura. Es diferente encontrarnos en una fractura articular a encontrarnos en una fractura, digamos, de tipo diafisiaria. Las fracturas articulares de hombro, de rodilla, codo, son de mucho más difícil, digamos, como dije, con solución. ¿Ya? Generalmente, digamos, nosotros tenemos esa complicación, nosotros tenemos, como dije, entre más articular sea, más complicaciones vamos a tener. Y sí, el tipo de fractura es diferente a una Salter-Harris tipo 1, como habíamos dicho, una fractura, digamos, de Salter-Harris tipo 3. O como vemos, esta fractura es una fractura altamente minutada que nos va a llevar a mayores complicaciones. Número, digamos, de extremidades afectadas, generalmente vamos a tener politraumatizados, que como vemos, vamos a tener fractura de pelvis, puede estar asociado, digamos, a trauma torácico, o puede estar también asociado a fracturas de ambos miembros. Ya, generalmente un poodle toy que le pasó por encima una camioneta Raptor de estas grandes, lo más probable es que tenga más de un hueso fracturado. Es importante también tener en consideración, digamos, las patologías concomitantes. Las patologías concomitantes que nosotros tenemos muchas veces son asociadas, digamos, por ejemplo, a cardiopatía, enfermedad degenerativa, diabetes mellitus, hipotiroidismo, ¿ya? Que son, digamos, enfermedades que van a retrasar la recuperación y la reconstitución de nuestros pacientes. Cirugías previas, generalmente, digamos, siempre se ha dicho, una fractura que se opera 2 o 3 veces tiene mucho más complicaciones que una fractura, digamos, que se puede lograr un resultado la primera vez. Sí que no niego que los dueños muchas veces a nosotros nos fuerzan, digamos, a tener, digamos, como dije, esa parte, digamos, de consideraciones a que un animal con una cirugía debería quedar, digamos, relativamente bien. Generalmente, digamos, nosotros también podemos operar 1, 2 o 3 veces a un paciente hasta que nosotros tengamos la recuperación de la mejor forma, ¿ya? También tenemos que tener en cuenta que un animal, ya que va a ser, digamos, el tiempo transcurrido, un animal que sufrió hoy día una fractura, nosotros no lo podemos operar más allá de 7 días. ¿Tenemos un plazo para hacer el manejo del animal traumatizado? Sí, 24, 48 horas, máximo 72. Pero por eso mismo a ese paciente le hicimos un control de daños anteriores, ¿ya? Por lo mismo, un paciente que ya llega entre los 21 a los 30 días post-traumatismo, lo más probable es que haya una consolidación ósea, ya que nosotros con eso tengamos que tener en consideración que probablemente ni siquiera ya tengamos que refracturar o definitivamente no operar porque el hueso ya se encuentra consolidado. Y muchas veces nosotros vamos a provocar mucho más daño en ese hueso porque muchas veces, digamos, ese hueso ya va a tener una consolidación ósea adecuada, pero si tiene una buena alineación, no desviación, ese hueso no se tiene que tocar. Pero si vemos que el hueso hubo una mala unión, está mirando para los quesos, está afectando el codo, está afectando el hombro, lo más probable es que sí tengamos que operar, ¿ya? No importando el tiempo que haya transcurrido y dejando, digamos, hacerlo en sus. Quirúrgicos, digamos, como dije, digamos, los aspectos quirúrgicos, siempre tenemos que planificar el tratamiento. Ahora, digamos, lo que nosotros nos permite, digamos, hacer en este aspecto, ya nosotros, digamos, como dije, podemos planear nuestra cirugía. Nosotros en estos minutos tenemos una gran cantidad de herramientas que nos permiten entrar programados a nuestras cirugías. Tenemos una gran gama de circunstancias que nos permiten hacer. Tenemos programas que nos permiten medir, tenemos programas que nos permiten hacer, digamos, una serie de circunstancias, digamos, en ese aspecto, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver. Profe, tengo una duda Dígame. con respecto a una fractura ósea en cachorro. Después de que se hace el tema de la estabilización, el manejo cirugía, ¿el crecimiento óseo va a ser el mismo? Depende si está afectado el cartílago de crecimiento o no. Esa es la pregunta. ¿Ya? Si están Ya. afectados los cartílagos de crecimiento, tú tienes que tener, digamos, mayores consideraciones al realizar una técnica quirúrgica, como vamos a ver adelante. Hay que tratar de tocar lo menos posible a los cartílagos. Ya, pero eso dificulta. Un ejemplo, si se ve afectado, porque hay veces que el mismo en
en el trauma se puede ver afectado el cartílago de crecimiento. Si se ve afectado ese cartílago, el crecimiento en sí se va a ver afectado, pero el hueso no se desarrolla apropiadamente. Esa es mi pregunta. Mira, generalmente, digamos, las caídas de altura, ya, o las lesiones por, digamos, por compresión en animales jóvenes, ya, es muy claro, sobre todo en el miembro anterior, que se produce una patología que se llama radius curvus, ya, donde el cartílago de crecimiento del radio, ya, continúa, ya, creciendo, mientras que, digamos, que el del cúbito se cierra, el de la ulna se cierra. Entonces, digamos, generalmente el otro hueso crece y se empieza a curvar. Lo mismo puede ocurrir, digamos, en los miembros posteriores de tibia, digamos, de tibia y fíbula. Que, por ejemplo, si está afectado, digamos, si se cerró el cartílago de crecimiento de la tibia, tú vas a ver, digamos, que el peroné empieza, la fíbula empieza a crecer y se empieza a doblar. Y se empieza a producir, digamos, como un arcamiento. ¿Ah? Va a haber un desbalance ahí Va a haber un desbalance en el de la crecimiento. presión de fuerza y todo que se va a incorporar en esa zona. En esa zona. ¿Ya? Mm, Generalmente, digamos, pues, digamos, si hay una gran lesión articular, una Salter-Harris, tú vas a ver, digamos, que tienes un paciente, digamos, que tiene un cartílago de crecimiento de peor calidad, o no hubo crecimiento, quedó con la pata más corta. Eso es, sí, esa es mi pregunta. Pero Ya, por eso profe, se muchas tiene que- gracias. Mm. Sí. Ya, como les decía, digamos, como dije, nosotros tenemos que planificar nuestra cirugía. Por ejemplo, nosotros vemos, digamos, que ahora la mayoría de los programas, como no sé si están viendo acá, ya la pantalla, ¿o no? Sí, profe, se ve. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vemos acá, vemos, digamos, técnicamente, digamos, como dije, todas las mediciones hechas en la fractura que nosotros habíamos visto, la luxación sacroiliaca, medimos el largo de los tornillos, medimos, digamos, el largo de la placa que nosotros vamos a colocar, ¿para qué? Para llegar a esto. ¿Ya? Largo de los tornillos, la placa, digamos, que se va a colocar, ¿ya? Entonces nosotros podemos entrar con esta cirugía mucho más planificada. Incluso ahora se nos permite, digamos, como tal, ver, digamos, como dije, muchas cosas, digamos, que antes no podíamos y no teníamos acceso. Por ejemplo, una resonancia magnética o una, digamos, como dije, tomografía computarizada nos permite realizar esquemas 3D donde ya entramos con la cirugía hecha. Claro que es diferente cuando hay sangre, claro que es diferente, digamos, cuando hay músculo, pero nos permite ya llegar inclusive con las placas medias moldeadas, digamos, llegar todo con una preparación. Entonces ahora tenemos las herramientas para nosotros, como tal, prestar ya nos permite, digamos, como decíamos, entrar ya con nuestra cirugía ya hecha. Como siempre, debemos respetar los principios de Halsted y tenemos que conocer y manejar la mayoría de los implantes que nosotros tengamos a disposición. Tenemos que disponer de varios tipos de implantes porque, digamos, nosotros tenemos que tener un plan A, un plan B y un plan C. Y esto conlleva una correcta selección, digamos, de los implantes. Digamos, puede ser que este paciente sea para placas, pero puede ser que este paciente sea para un tutor externo. Ya tenemos que tener, digamos, también el grado de reducción de la estabilidad. Siempre y nunca tenemos que negarnos al uso de injertos, que es sacar pedacitos de otro lado para poner y sembrar, para que haya una osteoconducción, digamos, y formación del hueso. Ya tenemos que tener cuidado con la reconstrucción de los tejidos blandos, sobre todo, por ejemplo, cuando se involucren grandes masas musculares, por ejemplo, digamos, el abordaje, digamos, del cuerpo del fémur. Ya nosotros nunca tenemos que cortar ni el bíceps ni el tríceps, ni el bíceps ni el cuadrado femoral. Generalmente tenemos que entrar por la fascia, tenemos que separar las fascias para abordarlo, porque si nosotros cortamos el músculo, vamos a llevar a lesiones musculares, vamos a llevar a desgarros, vamos a llevar a contractura de ese, ¿ya? Lo mismo, acá, digamos, como dije, entre más tiempo quirúrgico empleados, más riesgo de contaminación tenemos, más riesgo que el hueso se nos empieza a enfriar, por así decirlo. Por eso, digamos, ahora, todos los términos, todos los equipos que nosotros estamos teniendo en este minuto, están conllevados a que las cirugías sean del menor tiempo posible. Antiguamente, como se buscaba la reducción anatómica, las cirugías eran de un tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque se trataba de dejar el hueso lo más acorde a como era antes, ¿ya? El tiempo quirúrgico, como lo dijimos, los vendajes específicos, ¿ya? Siempre también debemos recordar que Robert Jones, digamos, va a ayudar, digamos, mucho. Robert Jones sí que va a servir solamente para huesos largos del codo hacia abajo, no así para húmero y fémur, ¿ya?
El criterio quirúrgico del uso de antibióticos dice, digamos, que lo ideal que si son cirugías limpias, no colocar antibióticos, y si lo vamos a colocar, ya esto quedan aparte las cirugías expuestas, donde todo uso de antibiótico tiene que ir acompañado de cultivo y antibiograma. Ese es un buen uso de antibióticos. Pero si nosotros vamos a ocupar, entre comillas, de forma profiláctica el antibiótico, lo debemos colocar entre 1 hora a media hora antes del procedimiento quirúrgico, al doble de la dosis. Si generalmente le damos la cefalozolina, ya vamos a ocupar entre 15 y 20, nosotros vamos a ocupar 30. ¿Ya? Siempre, digamos, además, otro principio de Halsted, la asepsia estricta, los instrumentales tienen que estar debidamente esterilizados y debidamente, digamos, con sus implantes e instrumentos. ¿Ya? Los conocimientos, digamos, como dije, digamos, van directamente a la habilidad, y aquí hay algo. Ya, generalmente, digamos, y esto es cualquier área, digamos, de la medicina o en cualquier área, ya, generalmente los conocimientos son un 99% con un 1% de talento. Nosotros no sacamos nada con tener 99% de talento si no tenemos un conocimiento acabado de lo que nosotros estamos realizando. Preparación del campo quirúrgico. Esto también es importante. Nosotros, digamos, la preparación del campo quirúrgico es diferente, o mejor dicho, no es diferente. Nosotros tenemos que tener consideraciones que vamos a ocupar 3, 4, hasta 5 campos. Vamos a envolver la pata, digamos, como dije, en un envoltorio, para que no se nos contamine con las uñas, con la pata, los cojinetes, digamos, lavar bien, ya, hacer un buen imbricado, hacer una buena tricotomía, ya, eso nos va a llevar, digamos, a tener, digamos, una serie de circunstancias que nos llevan a tener un buen pasar, digamos, como dije, quirúrgico. Abordajes. Tenemos que tener un acabado conocimiento anatómico del lugar donde vamos a trabajar. Si nos dedicamos a traumatología y ortopedia, nosotros tenemos que saber qué huesos son cuáles, con qué se insertan, qué ligamentos llegan, cuál es la irrigación, qué nervios dan la inervación, porque eso nos va a permitir, digamos, como dije, tener abordajes limpios y rápidos. Siempre, otro principio de Halsted, tenemos que mantener la hemostasia, la irrigación de los tejidos, tanto blandos como, digamos, como duros, ¿ya? Y lo importante también, digamos, como esto, no podemos llegar y cortar arterias, no podemos llegar y cortar, digamos, vasos, sino que tenemos que tratar de ser los más limpios y prolives, digamos, en la mantención de la irrigación para que haya una buena recuperación ósea y de los tejidos circundantes. Controles radiográficos, siempre, toda cirugía, inmediatamente, postquirúrgica, tiene que ir acompañada de radiografía, para saber si cometimos algún error, para saber, digamos, como dije, si tuvimos algún detalle, porque, por ejemplo, nosotros acá estamos viendo, en esta radiografía, por ejemplo, que la placa nos quedó larga en esta zona y nos quedó con un tornillo intraarticular. ¿Ya? Se alcanza a percatar de ese tornillo que está intraarticular. Entonces, por eso los controles radiológicos postquirúrgicos son importantes. Luego, el primer control, digamos, postquirúrgico es a la semana, después a los 21 días, 30 o 45, dependiendo de cómo va el paciente. Si el paciente va bien, nos podemos alargar hasta el día 45. Y el día 60, cuando tengamos que retirar implantes o tengamos que dar el alta, generalmente se somete, digamos, al otro control radiográfico. Así que por lo menos nosotros tenemos que tener al menos 4. Se retira la placa. Aquí me preguntan, digamos, qué pasa con eso. Tenemos que retirar la placa y por lo menos el tornillo. Y eso nos lleva justamente, buenos controles radiológicos, a una buena interpretación de las complicaciones quirúrgicas y postquirúrgicas. Y siempre, también, como último punto, ser claros en las instrucciones que nosotros les vamos a entregar a nuestros tenedores o propietarios. Las instrucciones siempre tienen que ser claras, por escrito, y decir que el 60% de este tipo de cirugías muchas veces fracasan en la casa si es que ellos no tienen los debidos cuidados. Un animal tiene que estar apoyando a su miembro a los 2 o 3 días después de ocurrir, digamos, la cirugía. Si eso no ocurre, ya generalmente hay algo que está pasando, pero la gente se confía. Hoy voy a soltar al animal, lo voy a hacer correr. ¿Ya? Quiero que vean este video. Ya, vean ese perro que está con un vendaje de Robert Jones. Y el dueño le dice más encima, gato, 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 gato. ¿Por qué? Porque el 60% de las complicaciones son postquirúrgicas. ¿Ese perro está guardando un reposo estricto? No. ¿Encuentran que está bien? Pésimo. El perro está a la raja. ¿Ya?
El perro está bien, pero pésimo lo que están haciendo a los dueños. Exactamente. Entonces ahí digamos, nosotros nos podemos lavar las manos y le dijimos que lo tuviera digamos, en cuidado. Porque el perro no está ni ahí, po. Gato, 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 gato. Eso me- Profesor, y en ¿Ya? relación a lo que dijo recién de la movilidad, de la pronta movilidad, ahí sería recomendable como sacarlo a pasear caminando, no corriendo, No, o reposo absoluto. O no, depende no, también del lugar de fractura. no. El movimiento precoz de la articulación es ¿Mm? que toda cirugía traumatológica y ortopédica debe ir acompañada de fisiatría. Ah, ya, Si ya, no va ya. acompañada de fisiatría, se considera negligencia. Ya. Tú siempre tienes que recomendar que ese paciente, digamos, se vaya al fisiatra o al kinesiólogo. Ese es el movimiento precoz. Ya. Pensé que era como un movimiento, pero más suave que lo que estamos viendo en El el perro video. solamente puede salir a hacer pipí y a defecar y orinar. Pero el Ya. movimiento debe ser controlado y guiado durante el primer mes por un fisiatra si es posible. ¿Ya? Ya, pero gracias. Grado cultural de los propietarios pueden ser, digamos, abogados muy inteligentes, pero no tienen por qué entender, digamos, que el perro tiene una fractura. Lo mismo, digamos, como dije, una persona digamos, de un trato social bajo no va a entender, digamos, como dije, y ustedes se lo pueden explicar con todas las cosas, va a lograr comprender algunas cosas, pero por eso nosotros tenemos que ser lo más claro posibles, ¿ya? Y dejar siempre todo por escrito. La solvencia económica. Ya, todos los pacientes, digamos, como dije, estas son cirugías caras, estas son cirugías, digamos, que están asociadas, ya, estas son, digamos, como dije, digamos, cirugías que están asociadas a alto costo. ¿Ya? Una cirugía promedio en este minuto está entre los 450.000 a 500.000 pesos. Y esa es una cirugía de una complejidad media-baja. Porque las cirugías de altas complejidades están sobre los 700.000 pesos, sobre los $1.000, por así decirlo. Entonces, digamos, nosotros digamos, tenemos que darle la posibilidad al dueño, no solamente de una alternativa, sino que de varias. Pero la alternativa de un perro fracturado a la cual no podemos hacerla, ¿ya? Es la eutanasia. Eso se lo dejo a su criterio. Cada médico sabrá si eutanasia un perro con fractura, porque las fracturas no son criterios de eutanasia. Si el dueño quiere lo amputa, si quiere le ponemos un vendaje y no importa que la pata quede chueca. Porque siempre digo, prefiero tener un perro sobre 3 metros sobre tierra que 3 metros bajo tierra. Entonces ustedes también tienen que ser. Ya hablamos, por ejemplo, ya dijimos que el cumplimiento de las instrucciones muchas veces los dueños no las van a cumplir, van a estar ahí. ¿Ya? Y nosotros ahora tenemos, digamos, en ese aspecto. Y los procedimientos quirúrgicos más comunes que nosotros vamos a tener ya para la fijación de las fracturas van a ser los clavos de Steinmann, los clavos cerrojados, las agujas de Kirchner, los tutores o fijadores externos y todos los métodos auxiliares de fijación externos como son cerclaje, hemicerclaje y banda de tensión. Y lo último, y lo más chiche que se está ocupando ahora, digamos, hace mucho tiempo en medicina humana, pero ahora digamos, son las placas de osteosíntesis, antiguamente las DSP, y ahora las placas bloqueadas de compresión dinámica. Los clavos de Steinmann se consideran, digamos, estructuras de acero inoxidable, generalmente 316L, que tienen más de 3 milímetros de diámetro. Eso quiere decir que son clavos gruesos, son clavos de muy grande talla. Digamos, espero que vamos a hacerle el práctico para mostrarle, digamos, toda esta parte. Generalmente los clavos, digamos, los intramedulares, porque los clavos de Steinmann ocupan, digamos, como dije, se ocupan, digamos, para el uso, digamos, de fracturas diaficiarias, deben ocupar por lo menos el 70% de la cavidad medular. La mayor complicación es que miran con frecuencia. ¿Por qué? Porque no anulan las fuerzas que habíamos visto en un principio. Solamente anulan las fuerzas de flexión, pero la de compresión, la de tracción, la de cizalla no son abolidos, digamos, por este tipo, y generalmente la mayoría de los clavos intramedulares únicos, como sistema, digamos, de reducción de fractura, no son recomendados. Prácticamente no se utilizan y prácticamente ya se consideran inclusive de una acción negligente. Son económicos porque solamente se ocupa un clavo, como lo vemos acá, no digamos mayoritariamente, ya ahí vemos también el uso de cerclajes, ahí vemos algunas, digamos, las radiografías se ven pixeladas porque estas radiografías tienen más de 15 años, ya estas son radiografías, digamos, hechas por mí, cirugías hechas por el equipo quirúrgico, no solamente por mí, ya donde ocupábamos este tipo, digamos, de acciones, que ya
hace mucho tiempo que no ocupo el clavo intramedular como acción solo, pero sí que se puede ocupar como método complementario a otros. Alambres. Los cerclajes corresponden a alambres, como lo vamos a ver más adelante. Un tipo específico de clavo intramedular es el clavo cerrojado o interlocking. Es un, digamos, que generalmente, digamos, se ocupa, digamos, en animales, digamos, de talla grande, en huesos largos y en fracturas que son diaficiarias complicadas, altamente minutadas, que impiden el uso de, digamos, otra técnica quirúrgica como placas que sean intraóseas perdón, que sean, digamos, como dije, perióseos como tal. Generalmente, digamos, el clavo cerrojado es una muy buena alternativa, ya porque actúa como una placa bloqueada y como una placa de SP, porque vamos a ver cómo es el sistema, y anulando la mayoría de las fuerzas nocivas que vemos en un principio. ¿Cuál es la complicación más grande? Como eso es altamente invasivo, va a afectar tanto la irrigación periosteal como la endosteal. Nosotros acá vemos ya el clavo cerrojado. ¿Qué quiere decir que sea cerrojado o bloqueado? Que el clavo en su cuerpo va a tener orificios que van a permitir bloquear al clavo. Como vemos acá, hay un aparato específico, digamos, como tal. Nosotros acá lo vemos, digamos, como dije, ese es el aparato que, digamos, que se coloca. Ya este es el clavo que se pone por dentro del grueso. Aquí nosotros vemos el aparato, ya que este clavo tiene orificios en sus extremos que permiten colocar tornillos, permitiendo que el clavo quede bloqueado, anulando la mayoría de las fuerzas. ¿Ya? Nosotros ahí lo vemos. Se va a ver de esta forma. Ya ahí estamos viendo. Generalmente aquí vemos que este aparato tiene numeritos. Y cada numerito corresponde a un orificio de los tornillos que están puestos acá. Entonces, por ejemplo, si coloco el clavo que está ya dentro del hueso y anoté, el clavo tiene las perforaciones entre el 2 y el 3, entonces yo ahí voy a realizar mi perforación y voy a colocar mis tornillos. ¿Ya? Van a quedar puestos, por lo tanto, ahí vemos una fractura altamente minutada, van a impedir, digamos, que esto se mueve, gire y anula la mayoría de las fuerzas como tal. ¿Ya? Cada orificio corresponde a uno de estos tornillos que están puestos. Generalmente tienen puestos, digamos, en los extremos más que en el cuerpo, como así del clavo cerrojado. Las agujas de Kirchner, digamos, se diferencian de los clavos de Steinmann, ya que generalmente son mucho más pequeñas, van entre, digamos, máximo tienen 3 milímetros, y las agujas más pequeñas que nosotros tenemos son de 0,5 milímetros. Generalmente aquí, digamos, las agujas de Kirchner se van a ocupar, digamos, para la resolución, digamos, de fracturas epifisiarias, metaficiarias y diaficiarias en algunos perros pequeños, en las fracturas de cuello de fémur, ya en metacarpos y metatarsianos como forma, digamos, intramedular, ¿ya? Y muchas veces actuando como bandas de tensión y, digamos, como para apoyar además las bandas de tensión que son para la reducción. Generalmente, digamos, en la fractura de Salter y Harris, digamos, Salter-Harris vamos a ocupar, digamos, agujas inferiores o iguales o inferiores a los 2 milímetros. Prevén la absorción ósea, controlan la rotación ósea y generalmente deben ocupar el 70%, digamos, de la cavidad medular en las fracturas diaficiarias y deben cruzarse posterior a la línea de fractura. ¿Ya? Generalmente se ocupan también para lo que se denomina tie-in, que es un clavo intramedular con un tutor externo. ¿Ya? Generalmente, vamos acá, lo último que dice, fracturas de cúbito y radio de razas pequeñas, ocupar el 100% de la cavidad. No, ya no se ocupa de esa forma. No se ponen clavos intramedulares en la radio y la ulna en la raza pequeña, porque, digamos, tienen muy poco canal medular y es un reverendo cacho tratar de hacer eso. Y no está recomendado. ¿Ya? Aquí vemos una fractura de Salter y Harris, digamos, como dije, similar a la que habíamos visto en un principio. ¿Ya? ¿Cómo se soluciona eso? Como vemos acá, se colocan las agujas de Kirchner, digamos, como tal. Vemos ahí, digamos, como dije, la fractura, digamos, como tal. Aquí vemos la línea de la fractura, digamos, donde se desprendió. Este es el fémur, este es el cartílago articular. Vemos cómo están puestas las agujas que se cruzan por detrás de la línea de la fractura, permitiendo dar estabilidad a todo el segmento. Ya vuelvo a insistir, las radiografías aparecen pixeladas porque son bastante antiguas. Estas son fotografías mías, esa es una cirugía por lo menos que tiene, yo diría, unos 12 años. La realizamos alguna vez en una clínica que tuvimos con el doctor Francisco Arias en Santiago, en San Pablo. Ya no recuerdo la mucha cantidad de cirugía. El segundo cirujano acá era el doctor Arias, cuando recién estaba titulado.
ya así, digamos, para que se acuerden de él, digamos, que él también, digamos, lleva lo mismo, digamos, casi en la traumatología ortopedia que Kuhn. ¿Ya? Profesor, Dígame. ¿cómo, no sé si lo nombró, que en los condrodistróficos, ¿cómo sería? Porque ahí no se les puede poner un clavo intramedular, ¿o sí? Que tienen No, las patitas así como... es que no sería, digamos, como te decía, no sería una técnica adecuada, ya no es una técnica adecuada, digamos, el uso, digamos, de clavos intramedulares solos. Ah, claro, ya. ¿Ya? Pero sí, igual se puede poner además de otra fijación. Si se puede, claro, Mm, y si los huesos lo permiten. Siempre hay que recordar si el hueso lo permite. Gracias. ¿Ya? La fijación externa es uno de los métodos más ocupados, son, digamos, estructuras que van por fuera, ya, digamos, generalmente se ocupan en fracturas abiertas y minutas severas, generalmente cuando hay retraso de la consolidación, en osteotomías correctivas, en infecciones del hueso como la osteomelitis, ya, fracturas, digamos, expuestas, ya, excepcionalmente en fracturas de húmero y fémur como método, ya, ahí me equivoqué, digamos, al final, porque el tie-in es cuando se ocupa. El tie-in es cuando se ocupa un tutor externo, ¿ya? Con un clavo intramedular. No la combinación con placas. Eso que está acá al final no corresponde, ¿ya? Eso no corresponde porque la combinación con placas de un clavo intramedular se denomina play rod, ¿ya? Pero cuando se ocupa un tutor externo con un clavo intramedular se denomina tie-in. ¿Ya? Nosotros aquí vemos, ya, digamos, como dije, los diferentes tipos de, digamos, de conformación espacial. Les recuerdo, digamos, que el libro de apoyo para complementar las clases es el FOSUM. En el FOSUM todo esto está explicado con dibujos, con diagramas, con todo eso. ¿Ya? Vamos a tener la conformación monoplanar, que es la más superior, que es solamente un tutor. La unilateral biplanar, ¿por qué se llaman biplanar, digamos, monoplanares? Porque no traspasan hacia el otro lado. No traspasan, digamos, las dos corticales óseas. Mientras que las bilaterales monoplanares van a transficiar las dos corticales óseas y van a permitir este tipo. Y las bilaterales y monoplanares es una combinación, digamos, entre la biplanar y la monoplanar. Ya, aquí nosotros vemos el uso de un tutor externo, digamos, vemos un paciente, el tomate, digamos, que tiene puesto sus fierros afuera, ya, ahí vemos, digamos, como un aparato, digamos, como dije en la parte derecha de la pantalla, ya, ese es un curso, digamos, que realizamos, digamos, de traumatología y ortopedia, digamos, con dos grandes, digamos, médicos veterinarios de Chile y Argentina, ya, este es el aparato que generalmente se ocupa, aquí este paciente está con barras de acrílico, ya, este paciente está con barras de acrílico y este es el tutor externo, digamos, como tal, como equipo. Generalmente esto se saca entre los 30, digamos, entre los 45 y 60 días. Ustedes ven que el perro ya está apoyando la pata, ya, digamos, el perro camina casi sin ningún problema, ya, pero ese es digamos, el tipo de disposición de un tutor externo tipo 2 o biplanar. ¿Ya? Los específicos o especiales, como había nombrado, hubo un doctor, digamos, denominado, digamos, un doctor ruso llamado Elizarov, que desarrolló los sistemas circulares que permite, digamos, trabajar con fracturas, digamos, muy altamente minutadas, en problemas del desarrollo, por ejemplo, cuando tenemos un radio curvus, digamos, y tenemos que hacer ortectomías correctivas, este es el método adecuado, esto es lo que corresponde, este es, digamos, lo que corresponde, digamos, al paso, digamos, del Elizarov. Es un tutor externo circular que no invade, es mínimamente invasiva del sector, digamos, de la fractura. La característica fundamental que pueden llegar a tener, digamos, los tutores externos, que se pueden realizar de forma cerrada, convirtiéndose en cirugías mínimamente invasivas. ¿Hasta qué hora tenemos la clase? 5:40. 5:40, profe. Sí, Bueno, nos queda un minuto para terminar. ¿Ya? Cerclajes. Los cerclajes generalmente, digamos, se ocupan, digamos, de una forma de acercar, digamos, por ejemplo, en esta foto, como vemos acá, ya los trozos óseos. Ya aquí vemos, digamos, como la posición, digamos, de los cerclajes puestos. Ya la foto anterior, digamos, que se veía cuando estaba el clavo intramedular, digamos, con los cerclajes es esta. Ya nosotros vemos, digamos, que esto permite, digamos, como dije, los fragmentos queden aproximados hacia el foco de fractura. ¿Ya? Pero esto, como dije, ya no se está ocupando mucho porque estamos teniendo métodos de fijación adecuados, porque este tipo de sistema, ahí, al estrangular el hueso,
hace que se pierda, ¿ya?, la irrigación, digamos, periosteal. Y si tenemos puesto un clavo intramedular, va a ser, digamos, que ese hueso le cueste mucho más recuperarse. Placa de tornillos, digamos, como dije, digamos, lo que más se está ocupando en este minuto, van a haber dos grandes grupos. Ya, un grupo de ellos son las placas, digamos, bloqueadas, ya, que son, digamos, estas, que a diferencia, digamos, del tornillo, digamos, como dije, de la placa SP, esta es una placa de SP, ya, y esta es una placa, digamos, esta es una placa bloqueada, donde el tornillo tiene hilo en toda su conformación. Tiene hilo en la cabeza y tiene, digamos, como dije, digamos, hilo en el cuerpo. A diferencia de las placas de SP, ya, digamos, que esto permite, digamos, muchas veces, digamos, producir compresión dinámica. Digamos, DSP significa, digamos, placa de compresión dinámica, y esto es una placa bloqueada. Es lo último que estamos ocupando. Ahí vemos una fractura radioulna como la del principio, con una placa DSP. Vemos una placa, digamos, como dije, digamos, una placa robusta. Ahora, digamos, la mayoría de las placas, digamos, bloqueadas, digamos, son de tipo de titanio, lo que nos permite hacer muchas mejores reducciones. Aquí nosotros vemos una fractura compleja. Ya, esta es una fractura, digamos, que hicimos el otro día, digamos, como tal, del miembro anterior izquierdo. Vemos una fractura, digamos, como dije, distal del radio ulna, ya muy complejo porque llevaba más de 2-3 semanas, un colega le había puesto un vendaje, no había funcionado, y vemos, digamos, como dije, una placa en T bloqueada, donde los tornillos azules son bloqueados y los tornillos más delgados, como los vemos, digamos, en el otro lado, son tornillos de cortical común y corriente. Estos tornillos de acá, de este color azul, son bloqueados. Vemos una placa en T muy linda. Los dorados son tornillos corticales, como vemos, son mucho más delgados en la radiografía. La gracia, digamos, de las placas que nos permite hacer de las placas bloqueadas, nos permite hacer una gran variedad, una gran, digamos, como dije, disposición de las placas. Vemos todo un conto, digamos, en el desarrollo, digamos, de la traumatología de ortopedia, nos permite hacer. Vean, digamos, cómo estaba este paciente, cómo estaba abierto, digamos, la sacroiliaca acá. Vemos la reducción, digamos, de la sacroiliaca con 2 tornillos en el cuerpo, digamos, del sacro. Vemos la reducción de la fractura. Ahora, si ustedes se fijan, claro, aquí está la fractura, y vean la linealidad que llega a tener, digamos, el cuerpo del ilion. Y fíjense cómo se alinea el piso de la pelvis. Solamente con la reducción de la fractura. Eso es lo que nos permite las placas bloqueadas, fundamentalmente. ¿Dudas, consultas, algo que no les quede claro, algo más que quieran saber? Profe, ¿por qué los tornillos los utiliza uno sí y uno no, los dos diferentes y no uno solo? O sea, no solamente, por ejemplo, los cerclados. Bloqueados. Bloqueados, sí, sí. Bloqueados. Porque esa es la gracia de las placas bloqueadas. Que te permite, digamos, hacer, digamos, combi hole, que se denomina. Que vienen, digamos, para tornillos de cortical y vienen para tornillos bloqueados. Ya es un vicio que nosotros estamos adquiriendo, que no es necesario poner todos los tornillos bloqueados. Puedes ponerlos todos bloqueados o puedes poner tornillos bloqueados y tornillos de cortical para buscar la compresión, digamos, dinámica. Pero es, la verdad, a gusto del consumidor en este momento. Ya, ¿Dudas? perfecto. Profe, consulta, ¿para Dígame. cuándo va a tener subida esta grabación y el PPT? Trataré de tenérsela hoy día, pero no creo, que tengo que trabajar. No creo que hoy día lo logre. Mira. Chan, chan. Vamos a ver un videito que está muy bueno porque vamos, es en un gato. ¿Dónde estás? Profesor, Dígame. ¿estas placas quedan ahí de por vida o se sacan después Se de pueden un retirar tiempo? también. ¿Ya? Mire, aquí está, digamos, la colocación de una placa bloqueada en una placa combi hole. ¿Qué quiere decir? Ya, digamos, esto es una placa, digamos, como dije, digamos, fíjense el gato después postquirúrgico, ya, generalmente estas placas, digamos, como cuando hablan de combi hole, digamos, que tienen, digamos, para tornillo cortical y para tornillos bloqueados. ¿Ya? Ahí vemos, digamos, como dije, el uso de las placas, digamos, como tal.
Ahí vemos, digamos, como dije, cómo se ven las placas, digamos, dentro del Minino. Ya, ahí vemos las placas bloqueadas. Generalmente las placas, digamos, la característica que tienen una guía. Ya, digamos, generalmente. Aquí se hizo, digamos, fíjense que aquí se hizo, digamos, un híbrido entre placas. Aquí se hizo un híbrido, digamos, entre las placas y un tutor externo. Después eso se retiró porque la fractura era altamente minutiva. 120 días son 4 meses después, digamos, de la parte, digamos, donde se retiraron los implantes y el gato ya está caminando sin ningún problema. ¿Qué más? Otra cosita más. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Esas placas se pueden usar en cualquier tipo de hueso? En cualquier tipo de hueso. Eso es lo que me están preguntando acá. Por ejemplo, digamos, las placas bloqueadas las podemos ocupar, digamos, en cualquier tipo de hueso. Por ejemplo, aquí vamos a ver a la AVI. Esto es lo último que les muestro para que vayan a... Ya, aquí vemos a la AVI que tuvo una fractura ya en su columna. ¿Dónde se fue? Ya, aquí vemos la fractura de columna, una fractura, digamos, en choque de trenes montada, ya, pero después a nosotros lo que le hicimos, digamos, como dije, nos permitió colocar una placa bloqueada. El único gran detalle es que se nos quebró la broca justo, digamos, en el canal intramedular. ¿Ya? Pero aquí vemos cómo está la placa completamente bloqueada. ¿Ya? Y vean cómo se logró la reducción de la fractura, no en un 100%, lo más probable, digamos, que haya una movilidad, no en un 100% de este animal. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Yo ¿Algo que no, profe. Dígame. No, yo no. Pregunté todo cuando tenía la duda. ¿Algo más? ¿Las placas de T también se utilizan en cualquier tipo de hueso? Sí, las placas de T también se pueden ocupar en cualquier tipo de hueso. Aquí me preguntan si las placas de T se pueden ocupar en cualquier tipo de hueso. Sí. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso ya de la Julieta, donde tenía una fractura muy parecida, digamos, a la almendra. Voy a mostrar otro uso, digamos, de las placas bloqueadas. Ya, aquí vemos, digamos, como dije, la Julieta, digamos, vemos la placa, digamos, vemos, digamos, que técnicamente también, déjenme compartir pantalla porque no lo estoy haciendo. Ya, vemos la placa aquí, vemos cómo está, lo mismo, tenía una fractura sacroiliaca, vemos los tornillos puestos y vemos, digamos, como dije, la colocación de una placa en T. Ya, que nos permite, digamos, justamente trabajar, porque muchas veces en un gato de 3-4 kilos, el espacio donde tenemos que trabajar son espacios muy pequeños. Esa es la gracia que nos ha permitido ahora tener sistemas que van desde animales pequeños hasta animales gigantes. No sé qué más. Espero que les haya quedado relativamente claro. Traten de echarle una leída, digamos, al capítulo del FOSUM, traten de ver el video, busquen lo que son las placas bloqueadas, las placas de SP. Si tienen consultas, me preguntan en el práctico, que vamos a estar ahí. ¿Ya? Y mantendremos informado cómo lo vamos a hacer para este jueves. ¿Ya? Recuerden, digamos, que me parece que vamos con OHs, así que digamos, que vayan preparados, estudiados y listos y presupuestados. ¿Ya? Profe, le envié la lista a su Sí, WhatsApp. les pido un favor, traten de pasar a dejar las batas para que las esterilicen antes. Ya, profe. ¿Ya? Estamos. Cualquier cosa, estamos en contacto. Chao, profe. Ya, profe, nos vemos. Nos vemos, Que que esté estén bien. bien. Chao, chao. Chao. Chao, Doc.